¿Cómo se crea un villano sin que nadie se dé cuenta? Este hombre termina siendo un genio criminal. Muchos creen que siempre lo quiso, pero lo que no entendieron es que Tommy Shelby no empezó así. Fue empujado por su clase, por su sangre, por la guerra y por su padre. Y poco a poco el mundo le enseñó que si no se endurecía lo iban a destruir. En este video voy a desarmar los 6 episodios de la primera temporada para entender cómo Tommy se convirtió en lo que terminó siendo. Vamos a ver cómo las circunstancias combinadas con sus traumas, su personalidad y un momento clave de traición lo fueron empujando hacia un camino del que ya no pudo salir. Tommy no siempre quiso hacer así. Simplemente llegó un punto en el que ya no supo cómo ser otra cosa. Montando en su caballo, Tommy recorre los barrios de Birmingham. Al verlo venir, todos se apresuran a esconderse. Pero aunque le temen, no pueden dejar de admirarlo. Tommy se reúne con una adivina, quien saca un polvo rojo y lo sopla sobre el caballo. Los observadores saben lo que significa. Ha encantado a su caballo para que gane la carrera. Tommy amenaza a los que lo observan. Nadie debe enterarse de esto. Es verdad, el caballo correrá en las carreras y ellos ya saben en quién apostar, pero nadie más debe saberlo. La gente, entusiasmada por el secreto que acaban de descubrir, corren a jugar su dinero. Tommy llega a sus oficinas desde donde controla las apuestas ilegales de caballos. Su equipo, los Peaky Blinders, está formado por contadores, cobradores y, por supuesto, un equipo de seguridad que se encarga de que todos paguen y de que nadie se meta en sus negocios. Arthur, su hermano mayor y el supuesto líder de los Peaky Blinders, le dice que no puede estar usando el truco de los polvos. No quiere causar problemas con Billy Kimber, el rey de las apuestas legales. Si Kimber se enterara de su operación, estarían acabados. A pesar de que Arthur se exalta, Tommy permanece estoico. Le recuerda que su trabajo es atraer más apostadores y que la gente necesita un empujón para jugarse su dinero. Arthur pregunta qué harán si su caballo gana, cómo le pagarán a todos los que apostaron. Tommy, que ya ha calculado cada movimiento, responde: mi trabajo es pensar para que tú no tengas que hacerlo. Esta historia se sitúa en 1919, un año después del fin de la Primera Guerra Mundial. Tommy Shelby es un hombre de clase trabajadora de Birmingham, Inglaterra, criado en un entorno donde el destino parecía inamovible. Trabajar en una fábrica, vivir con un sueldo apenas suficiente y aceptar que otros decidan por él. Pero algo cambió cuando volvió de la guerra. El joven que se fue ya no fue el que regresó. Tommy volvió transformado. Lo que antes aceptaba como inevitable ahora lo rechaza firmemente. Ya no está dispuesto a vivir la vida que le impusieron, sino que ahora está decidido a escalar y a tomar lo que la vida nunca le ofreció. ¿Qué fue lo que vivió en la guerra para cambiar de forma tan radical? Tommy encontró una oportunidad en el negocio de las apuestas. Manipula resultados, soborna entrenadores y jockeys y convence a los demás a apostar en un sistema que ya tiene bajo control. Desde las primeras escenas quedó claro que Tommy no es como los demás. Por un lado, su ambición va mucho más allá que la de sus hermanos o vecinos. No se conforma con una vida modesta ni estable, sino que quiere más, quiere poder. Y por otro lado, no se deja intimidar. Mientras muchos temen a Billy Kimber, Tommy no se inmuta, no se asusta fácilmente, es audaz. Además, piensa más allá del momento. El truco del polvo rojo demostró su capacidad para leer a las personas y manipular sus reacciones con precisión. Mientras otros actúan por impulso, él ya ha trazado un plan. Cuando Arthur se inquietó por el futuro de la carrera, Tommy ya lo tenía resuelto. Desde el inicio nos queda claro que Tommy es ambicioso, frío y calculador y siempre parece estar varios pasos por delante. Mientras tanto, el inspector Campbell es asignado a Birmingham para investigar el robo de unas armas. Los principales sospechosos son Arthur y Tommy, así como Freddie Thorne, un comunista que lidera huelgas en las fábricas y busca derrocar al gobierno británico. Freddie se presenta ante los trabajadores de clase media. Antes de iniciar su discurso comunista, honra a todos los que lucharon en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Reconoce los horrores que soportaron y a los amigos que perdieron en batalla. Los trabajadores conmovidos se sienten comprendidos. Tras regresar de la guerra, el dolor les sigue pesando en su día a día. Pero Freddie no busca consolarlos, sino encender su indignación. Les recuerda que mientras ellos arriesgaron la vida en el frente, los dueños de las fábricas, que ahora disfrutan de los beneficios de la guerra, nunca pisaron el campo de batalla. Tal vez fue esa misma frustración por la desigualdad, ese enojo de ver cómo los poderosos y la élite daban órdenes desde sus despachos mientras los soldados de clase trabajadora morían en el frente, lo que marcó a Tommy y transformó por completo sus ambiciones. Antes de la guerra, Tommy parecía aceptar la vida que le había tocado. Creció sabiendo cuál era su lugar en la jerarquía: trabajar duro, obedecer y sobrevivir. Pero después de haber sido un simple peón en la guerra de otros, ya no pudo volver a ser el mismo. Y resolvió que, si quería dejar de ser una pieza que otros movían y dejar de permitir que otros definieran su destino, debía volverse poderoso. Dicho esto, es interesante notar cómo tanto Tommy como Freddie comparten el mismo resentimiento hacia un sistema que los trató como prescindibles. Ambos quedaron marcados por la experiencia, pero la forma en que procesan esa rabia es completamente diferente. Freddie parece haber elegido la vía ideológica, creyendo en la organización
obrera y en la lucha de clases y en derribar el sistema. Tommy, en cambio, parece haber decidido jugar el juego y ganarlo. Quiere escalar desde adentro y asegurarse de que nunca más estará al fondo de la escalera. Freddy transformó su dolor en ideales, mientras que Tommy en estrategia. Tommy entra al bar y el mesero le ofrece su bebida gratis, pero Tommy insiste en pagar. Freddy Thorne se acerca, toma las monedas que Tommy dejó sobre la mesa y las usa para pagar su propia bebida. Está intentando provocarlo, pero Tommy permanece estoico. Freddy menciona que Winston Churchill, el secretario de Estado, ha enviado al inspector Campbell por un robo de importancia nacional y que ambos están en la lista de sospechosos. ¿Qué hacen un comunista y un corredor de apuestas en la misma lista? Tommy lo mira fijamente y responde: lo que tenemos en común es que ambos damos falsas esperanzas a los pobres, pero la diferencia es que al menos mis caballos sí tienen la oportunidad de ganar. Freddy replica: a veces desearía que esa bala en Francia te hubiera alcanzado. Tommy sonríe y responde: créeme, algunas noches yo también deseo que lo hubiera hecho. Tommy sabe que a través de las apuestas le vende falsas esperanzas a los pobres. Sabe que se está aprovechando de ellos, pero no le importa. Desde que volvió de la guerra, la moralidad dejó de tener sentido para él. Su objetivo se ha reducido a sobrevivir y seguir adelante. De hecho, Tommy tampoco encuentra mucho sentido en su propia vida. Para él, vivir o morir da lo mismo. Tiene una visión claramente nihilista. Para quienes no estén familiarizados con esta perspectiva, el nihilismo sostiene, entre otras cosas, que la vida no tiene un propósito inherente. No nacemos con una misión ni con un destino trazado, simplemente existimos. Lo que hacemos o dejamos de hacer no tiene un significado objetivo más allá del que nosotros decidamos darle. También plantea que no existe una base universal para determinar qué está bien y qué está mal. La moralidad, la justicia y las normas son construcciones humanas, no son verdades absolutas, sino acuerdos sociales que cambian con el tiempo y según el contexto. Y todo indica que Tommy llegó a estas ideas por lo que vivió en la guerra. Antes de alistarse, como muchos otros jóvenes, probablemente creía que luchar tenía un propósito, pero en el frente descubrió que la guerra no era heroica, sino absurda y despiadada. Un juego de poder donde los soldados morían sin razón. Aprendió que la muerte no tiene lógica, no premia al valiente ni castiga al cobarde. Aprendió que sobrevivir o morir podía depender de una mínima casualidad, como un paso en falso o una bala perdida, o estar en el lugar equivocado en el momento menos indicado. En ese entorno, la moralidad se desdibujó. Matar no era un crimen, sino un deber. Pensar demasiado podía costarte la vida. Hacer lo correcto pasaba a segundo plano y lo importante era obedecer y resistir. Y para sobrevivir, muchas veces había que ser cruel, desconfiado e incluso inhumano. Y cuando regresó, ya no pudo ver el mundo con los mismos ojos. Las reglas morales le parecían hipócritas. Si eliminar era aceptable en la guerra, ¿por qué no en la calle? Si la vida podía arrebatarse sin motivo, ¿por qué cargar con la culpa? Si la justicia no lo salvó a él ni a sus compañeros, ¿por qué seguir creyendo en ella? Tommy arriesgó la vida, vio morir a sus amigos y vivió horrores que no puede contar. ¿Y qué obtuvo a cambio? Nada. Los únicos que ganaron fueron los de siempre, la élite. Los soldados volvieron con traumas y sin propósito. La guerra no lo convirtió en un héroe, sino en alguien más roto. Y desde esa marca, Tommy resolvió que la vida no tiene sentido y que la justicia no existe y que la moralidad es relativa. Por eso habría adoptado una actitud nihilista. No cree en propósitos mayores ni en valores absolutos. Solo le queda resistir, adaptarse, jugar con sus propias reglas y tomar lo que pueda antes de que la vida se lo arrebate. No se detiene a pensar si lo que hace está bien o mal, porque en su visión del mundo, esas preguntas ya no importan. Entra al bar un hombre gritando y causando alboroto. Es Danny, un hombre que luchó junto a Tommy y Freddy. Está sufriendo de trastorno de estrés postraumático, TEPT, de una manera intensa. A veces pierde la cordura y cree estar de regreso en el campo de batalla. Más adelante explicaré por qué sucede esto. Cuando Danny recupera la conciencia, Tommy es empático con él y le dice que vaya a casa con su esposa. Él se encargará de los destrozos. Arthur convoca a una reunión familiar. Están presentes Tommy, su hermana Ada y la tía Polly. Les informa que ha escuchado rumores. El inspector Campbell está contratando más policías, aunque no sabe para qué. Tommy ya lo sabía, gracias a los oficiales que tiene comprados. Arthur se molesta. ¿Por qué no se lo dijo antes? Él es el hermano mayor y por lo tanto el líder de la pandilla. Polly también está furiosa. La familia siempre ha sido transparente en sus asuntos. Le exige a Tommy que diga si hay algo más que deba saber, pero él, completamente serio, responde que no. No hay nada más que les incumba. Tommy está aplicando varias estrategias de poder de forma deliberada y calculada. Vamos a examinarlas. Primero, entiende que el conocimiento es poder. Tiene informantes, recopila y analiza datos, pero solo comparte lo estrictamente necesario. Mientras más sabe y menos dice, más dependientes se vuelven los demás de él. Y esa asimetría lo coloca como la única fuente confiable, y eso refuerza su liderazgo sin necesidad de imponerlo abiertamente. Además, al controlar la información, siempre se mantiene un paso adelante y puede tomar decisiones sin ser cuestionado, porque nadie más tiene el panorama completo. Segundo, aunque Arthur tiene el
el título de líder por ser el hermano mayor, en la práctica es Tommy quien toma las decisiones y mueve las piezas, pero lo hace sin generar confrontaciones directas ni desafiar abiertamente su autoridad. Simplemente actúa como líder y al hacerlo los demás lo siguen de forma natural. Mientras Arthur conserva la fachada de mando, Tommy construye poder real desde las sombras, ejerce el liderazgo sin reclamarlo hasta que el título deje de importar. Esa es una jugada maestra de poder. Y tercero, cuando Polly lo confrontó, Tommy no se justificó ni entró en explicaciones. Sabe que si se defendía le daba espacio para ser cuestionado. En lugar de eso, cortó la conversación dejando claro que no le rinde cuentas a nadie. Y de esa forma evita exponerse y refuerza su autoridad sin necesidad de entrar en conflictos innecesarios. El inspector Campbell recorre la ciudad y observa la degradación. Hombres bebiendo hasta perder la conciencia, relaciones íntimas en medio de las calles y muchísima violencia. Polly manda a llamar a Tommy. Sabe que está ocultando algo. Nada sucede en la ciudad sin que él lo sepa. Su sobrino confiesa. Envió a sus hombres a robar unas motocicletas en Londres como lo hacen de costumbre. Pero en lugar de motos, por accidente trajeron una caja con un montón de armas militares y municiones. Ahora están en su posesión. Polly se enfurece. Es por eso que la ciudad está llena de policías. Le ordena que haga lo correcto, que se deshaga de las armas arrojándolas al río. Si descubren que las robó, terminarán con su vida. Tommy promete hacer lo correcto. Polly le dice: tienes el sentido común de tu madre y la maldad de tu padre. Veo a los dos peleando dentro de ti. Deja que tu madre gane. Tommy está ante un momento decisivo. Hasta ahora ha jugado dentro de ciertos márgenes, apuestas, sobornos y pequeños robos. Pero esto es distinto. Tener en su poder un cargamento de armas del gobierno lo pone en otra liga. Es un punto de quiebre. Si decide conservarlas, entrará en un juego mucho más peligroso, pero también con más poder en la mesa. Tommy parece querer escapar del destino que se le fue impuesto. No está dispuesto a vivir como un obrero más, condenado a la obediencia y al olvido. Pero en la Birmingham de 1919 las oportunidades para ascender son pocas, especialmente para alguien como él. Pero ahora, por un accidente, tiene en sus manos algo que nadie más tiene: armas. Con ellas puede convertirse en alguien que los poderosos teman o necesiten. Esta caja de municiones representa su gran atajo hacia el poder, pero también su mayor riesgo. Robar armamento del Estado no es un delito menor, sino una declaración de guerra al Estado. Y si lo descubren, lo aplastarán. Y Tommy lo sabe. Tommy tiene que decidir hasta dónde está dispuesto a llegar por su ambición. ¿Qué está dispuesto a arriesgar para tomar el control de su destino? ¿Qué parte de sí mismo va a dejar ganar? ¿La prudencia o la osadía? ¿El hijo de su madre o al hijo de su padre? Polly lo ve dividido, pero Tommy ya parece haber tomado su decisión. No es alguien que se detenga por miedo, y aunque promete que hará lo correcto, sabemos que para él lo correcto no siempre significa lo moral, sino lo necesario. Y en el mundo de Tommy Shelby, lo necesario siempre tiene un precio. Ada, la hermana de los Shelby, sale de su casa a oscuras y se encuentra debajo del puente con nada más y nada menos que Freddie Thorne, y se besan. Están sumamente enamorados, pero esconden su relación por temor a lo que sus hermanos harían si lo supieran. Mientras tanto, una nueva mujer llega a la ciudad. Su nombre es Grace. Entra al bar y le dice al barman que busca trabajo de mesera. Él se niega, diciendo que es demasiado bonita y que los clientes se la comerían viva, pero Grace insiste hasta que finalmente la acepta. El inspector Campbell llega a su nueva oficina y pone su plan en marcha de inmediato. Ordena la captura de Arthur. Antes de que Campbell llegue, sus hombres ya lo han golpeado para hacerlo hablar. Campbell se presenta ante Arthur y le dice que solo quiere encontrar la verdad. Procede a interrogarlo sobre el robo, pero Arthur no sabe de qué habla. Campbell presiona, pero Arthur está siendo honesto. No sabe nada sobre ningún robo. El inspector le cree. Ve que Arthur no es lo suficientemente astuto para haber planeado el robo. Le ofrece un trato: que él y su familia le ayuden a encontrar las armas robadas. Si no aceptan, tendrán un gran enemigo en él. Grace está atendiendo el bar cuando aparece Tommy. Él la mira y se detiene unos momentos antes de ordenar su bebida. Antes de partir le dice: una mujer como tú no pertenece en un lugar como este. Estás en el lugar equivocado. El barman le advierte a Grace que tenga cuidado con tipos como Tommy. Si ponen sus ojos en ella, no podrá detenerlos. Pero agrega: por suerte para ti, Tommy ya no quiere a nadie desde que volvió de la guerra. Tommy no murió en la guerra, pero partes fundamentales de sí mismo sí lo hicieron. Desde que regresó se ha sentido desconectado del mundo que lo rodea. Muestra una marcada insensibilidad emocional. Ya no encuentra placer en lo que antes lo motivaba. Le cuesta experimentar emociones agradables y carga con una sensación constante de vacío, desesperanza y falta de sentido. Todo en su conducta apunta a una profunda depresión. Además, estos síntomas son consistentes con el trastorno de estrés postraumático, lo cual es común entre quienes han estado expuestos a situaciones extremas como la guerra. El estrés postraumático no se limita a revivir el trauma
trauma con pesadillas o recuerdos, sino que también implica cambios profundos en la forma de sentir, pensar y relacionarse con el mundo. El aislamiento emocional, la hipervigilancia, la apatía y la dificultad para proyectarse hacia el futuro forman parte del cuadro clínico. Las cifras sobre su prevalencia varían significativamente. El Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos estima que alrededor del 7% de los veteranos desarrollan TPT. Sin embargo, estudios independientes, menos condicionados por intereses institucionales, sitúan esa cifra entre el 20 y el 30%. Tommy va con Arthur y le ayuda a limpiarse las heridas. Arthur informa a la familia sobre el trato que el inspector le ofreció, ayudarlos a cambio de su colaboración. Tommy mira a Polly. Ambos saben que eso no puede suceder, pero ninguno de los dos dice nada. Grace canta en el bar y todos se unen en el canto. De repente entran Tommy y sus hombres. El bar queda en silencio, excepto por Grace, quien continúa cantando. Tommy se detiene, escuchándola fijamente, hipnotizado por su voz. Hace mucho que no escuchaba algo así de lindo. Al terminar la canción, el hechizo se rompe. Tommy continúa siendo frío y distante. Tommy vive rodeado de violencia, crimen y desesperanza. Y entonces apareció Grace, con su belleza y su canto. Tommy quedó completamente cautivado. Para él, Grace comienza a representar la posibilidad de que aún exista un mundo con luz y sentido. Tommy intenta dormir, pero sus sueños están llenos de recuerdos traumáticos y dolorosos de la guerra. Despierta de golpe. Desde que volvió de Francia, no ha podido recuperar su antiguo ser. Las pesadillas que lo hacen revivir su trauma son, como mencioné, señales de trastorno de estrés postraumático. A la mañana siguiente, Danny, el compañero de guerra de Tommy, sufre otro episodio de TPT. Se sienta en una banca para calmarse cuando un hombre italiano intenta echarlo de su restaurante. Danny no lo escucha, por lo que este hombre decide sacar un cuchillo para espantarlo. Al ver el arma, su mente se transporta a la guerra. Sin pensarlo, ataca al hombre hasta dejarlo sin vida. Dos hombres italianos presencian la escena y saben perfectamente con quién deben hablar. Danny claramente también sufre de TPT, pero en un grado mucho más intenso y difícil de manejar que los demás. Hay ciertos sonidos, olores o situaciones que le disparan recuerdos de la guerra, pero no los vive como recuerdos. Para él es como si todo estuviera ocurriendo otra vez en tiempo real. Y te explico por qué sucede esto. Danny estuvo expuesto a una situación extremadamente traumática, expuesto a violencia, peligro extremo y constante, amenazas de muerte, explosiones, disparos y la pérdida de compañeros cercanos. Estuvo en riesgo todo el tiempo, sin poder relajarse ni bajar la guardia ni un solo segundo. Y cuando una persona está bajo un nivel de estrés tan alto durante mucho tiempo, su cuerpo y su mente entran en un modo de supervivencia. El sistema nervioso se adapta para estar siempre en alerta, listo para reaccionar. Eso puede salvarle la vida en el campo de batalla, pero después, en la vida cotidiana, se vuelve un problema muy serio. Ese nivel de estrés crónico afecta varias partes del cerebro. El hipocampo, que ayuda a organizar los recuerdos, puede verse dañado y esto dificulta distinguir entre lo que pasó y lo que está pasando. Por eso Danny no recuerda la guerra como algo del pasado, sino que la sigue viviendo como si no hubiera terminado. La amígdala, que se encarga de procesar el miedo, se vuelve hiperactiva. Reacciona con muchísima fuerza ante cualquier estímulo que le recuerde al trauma, incluso si no hay un peligro real. Y el lóbulo prefrontal, que nos ayuda a pensar con claridad, tomar decisiones y controlar nuestras emociones, también se ve afectado. Por eso Danny tiene dificultades para razonar, se descontrola fácilmente y actúa impulsivamente. Por todas estas razones, personas como Danny se vuelven muy sensibles a ciertos estímulos. Algo aparentemente inofensivo puede activar en ellos una respuesta intensa, como si estuvieran otra vez en medio del horror. Y en ese estado pueden sentir una ansiedad incontrolable y llegar a cometer actos irracionales, incluso violentos, impulsados por el miedo que reviven. Tommy va a lidiar con las armas robadas. Su equipo recibió su orden y están listos para dejarlas en la orilla del río y quitarse toda la responsabilidad. Sin embargo, Tommy ha cambiado de opinión, ha pensado en una estrategia, ha decidido quedárselas. Charlie, un hombre que lo ha ayudado durante años, le advierte que esto no terminará bien. Han enviado un ejército de policías para encontrarlas. Tommy responde: si tanto las quieren, tendrán que pagar. Así funciona el mundo. Si la suerte pone algo valioso en tus manos, no lo tiras en la orilla del canal. Charlie insiste en que se desatará el caos. Ha oído que el inspector no tiene piedad. Tommy responde que no le importa el inspector. Ha escuchado que él no peleó en la guerra. No cumplió con su deber cívico y ahora dice que viene a limpiar las calles. Para Tommy, el inspector no es más que un hipócrita. Campbell ingresa al museo de la ciudad y se encuentra con su informante, nada más y nada menos que Grace. Ella le informa todo lo que ha aprendido sobre los Peaky Blinders y sugiere que quizás Arthur no es el verdadero líder, sino Tommy. Grace propone que no fueron los Peaky Blinders ni los comunistas quienes robaron las armas, sino los irlandeses revolucionarios.
Pero Campbell le advierte que no deje que su pasado influya en sus teorías. El hecho de que su padre haya sido terminado por los irlandeses no los hace culpables en este caso. Tommy encuentra a Danny y le informa que los italianos han hablado con él. El hombre al que atacó era su hermano y ahora demandan satisfacción. Para ahorrarle la barbarie de lo que ellos harían, Tommy se ofreció a terminar con su vida él mismo. Danny le agradece y dice: de todos modos, morí en el campo de batalla. Dejé mi cerebro en el lodo. Danny pide que cuide a su esposa e hijos y se prepara para el golpe final. Tommy se pone en posición, desenfunda su pistola y le dispara a su amigo. Aquel que fue su hermano en la guerra ahora yace sin vida. El cuerpo de Danny cae en un bote que se encargará de sacarlo lejos de la ciudad para no dejar evidencia. Los italianos están satisfechos y se retiran. Tommy regresa a casa y Arthur está furioso. Monaghan Boy, su caballo, ganó la carrera y ahora tendrán que pagar las ganancias. Pero Tommy no está preocupado. Ha tenido una estrategia todo este tiempo. La gente del barrio vio el truco del polvo rojo y ahora saben que ha ganado. Se correrá la voz y la próxima vez que usen el truco del polvo, todo el distrito apostará por él y de nuevo ganará. La tercera vez, la ciudad entera apostará y entonces, cuando sea el momento indicado, el caballo perderá. Arthur jamás había pensado en eso. Se siente ofendido por la astucia de su hermano menor y recurre a la botella. Tommy es una estratega y la verdadera mente maestra detrás de los Peaky Blinders, puesto que él juega a largo plazo. Esa noche, en el bote que recorre la ciudad, Danny trata de comprender qué fue lo que sucedió. Tommy no le quitó su vida, sino que fingió su muerte para engañar a los italianos. Al día siguiente, Polly le pregunta a Tommy por las armas. ¿Hizo lo correcto? Tommy le asegura que sí. Camina por las calles, mira a Grace y sigue por su camino. En este primer episodio conocimos varios aspectos fundamentales de Tommy. Un hombre de clase trabajadora que, como muchos en Birmingham, parecía destinado a una vida humilde, limitada y sin grandes oportunidades. Sin embargo, todo cambió cuando fue enviado a la guerra. Ahí su visión del mundo se transformó por completo. Se enfrentó de frente con la crudeza, la violencia, la muerte y el dolor, y aprendió que los poderosos sacrifican a los más vulnerables sin remordimiento y que la moralidad no es una guía firme, sino una herramienta que se usa o se desecha según la conveniencia del momento. En un mundo así, Tommy entendió que la única ley real es la de la supervivencia, y si no quiere seguir siendo un peón en el tablero de otros, deberá aprender a jugar y a ganar. Cuando regresó a Birmingham ya no fue el mismo. Está decidido a forjar su propio destino, sin pedir permiso. Comenzó su ascenso en el mundo del crimen a través de las apuestas ilegales, pero pronto se cruzó con algo mucho más grande, peligroso y tentador: un cargamento de armas militares robadas. Con sus opciones limitadas, un pasado que no lo suelta y una ambición que lo empuja con fuerza, Tommy sabe que esta puede ser su única oportunidad para ascender. Así, usando su mayor arma, su inteligencia, está listo para ascender en un mundo que no deja espacio para los débiles. Empezamos con el episodio 2. Tommy entra en territorio enemigo y deja en claro su desprecio. Preferiría vivir entre cerdos antes que entre los Lee. Estos se enfurecen. Johnny Dogs, con quien Tommy viene a hacer negocios, intenta calmar la situación y le pide que no sea tan grosero. Pero lo que Johnny no sabe es que Tommy nunca haría un insulto al azar. Está sembrando algo. Con calma, inspecciona el caballo de Johnny, sus cascos y su condición. Decide que es exactamente lo que necesita y cierran el trato. Los Lee se ríen entre ellos. Tommy encuentra su oportunidad. Lo toma como un insulto personal. Les pregunta amenazantemente si se están riendo de él. Johnny intenta frenarlo, advirtiéndole que podría desatar una guerra. Sin embargo, los Lee ya han mordido el anzuelo. Critican a la madre de Tommy, llamándola una pervertida e impura. Es justo lo que Tommy necesitaba. Se lanza contra ellos, desatando una pelea. En la ciudad, el inspector Campbell reúne a sus tropas para lanzar una redada en Birmingham. Su objetivo: encontrar las armas que alguien le robó al gobierno. El problema es que no tiene idea de quién pudo haber sido. Tiene dos sospechosos, Tommy y Freddie Thorne. La policía irrumpe en las casas de los ciudadanos y, utilizando la violencia, inspecciona todas sus pertenencias. Lanzan a la gente contra la pared y usan sus bastones despiadadamente. Ada, la hermana de Tommy, está teniendo relaciones íntimas con Freddie. Escuchan que la policía se acerca, toman sus cosas y huyen. Sin embargo, cuando las autoridades revisan las pertenencias de Freddie, descubren una nota del doctor dirigida a Ada. Ahora tienen razones para creer que Tommy y los comunistas están colaborando. Ada se esconde en una casa, pero Freddie tiene que salir de la ciudad. Si lo atrapan, no vivirá para contarlo. Las personas de Birmingham sufren a manos de la policía, que se supone debería defenderlas. Nicolás Maquiavelo es uno de los estrategas más influyentes de la historia. Fue un filósofo y político que dedicó su vida a estudiar el poder, cómo se consigue, cómo se mantiene y cómo se pierde. Sus métodos eran duros, incluso inmorales, pero efectivos. Para él, lo importante no era ser justo ni querido, sino ser eficaz. Por eso, una de sus enseñanzas más conocidas es mucho más seguro ser temido que amado. Según Maquiavelo, el amor de los súbditos es inestable, cambia con las circunstancias, puede desvanecerse en cualquier momento. El miedo, en cambio, es más constante. Cuando las personas temen a un líder, saben que desobedecer tiene consecuencias, y esa sensación de amenaza mantiene el orden. El inspector Campbell
parece seguir esta lógica al pie de la letra. Desde que llegó a Birmingham no ha intentado ganarse a la gente ni negociar con ellos. No ha ofrecido acuerdos ni escucha. Llegó imponiéndose y sembrando miedo. Lanzó redadas violentas, invadió hogares, golpeó ciudadanos y abusó de su autoridad, todo con tal de obtener información sobre las armas robadas. Desde una perspectiva maquiavélica, tiene sentido que un líder que quiere establecer control rápido necesita marcar su poder con contundencia y que nadie se atreva a desafiarlo. Pero la gran pregunta es, ¿realmente esta es la mejor estrategia en este contexto? Porque Maquiavelo también advertía que el temor debe estar controlado. El líder puede ser temido, pero nunca odiado. Si el pueblo lo odia, eventualmente se rebelará. Y el error de Campbell puede ser que al aplicar el miedo de forma tan brutal, termine despertando rabia más que respeto. Y ese resentimiento crea grietas en su poder. Polly está en la iglesia cuando entra el inspector Campbell. La amenaza diciéndole que sabe que ella tiene información sobre el robo de las armas. La empuja contra la pared y Polly responde dándole un beso. Es su forma de demostrar que no le teme. Campbell ordena a sus hombres registrar la iglesia y le pide a Polly que le entregue un mensaje a Tommy. Deben reunirse cara a cara. Cuando Tommy y sus hermanos regresan, encuentran los destrozos causados por el inspector. Además, la policía esparció el rumor de que fueron los Peaky Blinders quienes hicieron un trato con ellos y permitieron la redada. Es la estrategia perfecta para debilitarlos, poner a sus propios leales en su contra. Los Shelby rápidamente se dedican a reparar el daño hecho. Llevan dinero a los dueños de negocios, entregan bonos a los veteranos y se disculpan personalmente con sus leales, demostrando que siguen protegiéndolos. A diferencia de Campbell, Tommy y los Peaky Blinders no basan su poder únicamente en el miedo. Su autoridad se construye sobre la lealtad y el respeto de su gente, algo más sólido. Aunque se alejan de las enseñanzas más crudas de Maquiavelo, muchos expertos en liderazgo coinciden en que es una estrategia más efectiva y duradera. Por ejemplo, Amy Edmondson, profesora de Harvard, señala que el miedo puede funcionar a corto plazo, pero a la larga distancia al líder de su gente. Lo convierte en un enemigo, bloquea la colaboración genuina y debilita el compromiso a largo plazo. Del mismo modo, Robert Cialdini, experto en persuasión, sostiene que las personas son más propensas a seguir a un líder cuando sienten que actúa en su beneficio. En otras palabras, gobernar con miedo puede asegurar obediencia, pero gobernar con lealtad asegura estabilidad. Un seguidor que obedece por temor cumplirá órdenes mientras no tenga otra opción. Uno que actúa por lealtad luchará por su líder incluso cuando sí tenga alternativas. Tommy lo sabe, no rechaza el uso del miedo, lo utiliza cuando es necesario, pero entiende que el verdadero poder no está en imponer, sino en inspirar. Sabe que una red de lealtades genuinas es mucho más difícil de romper que una basada en amenazas. Liderazgos como personajes como Voldemort de Harry Potter o Palpatine de Star Wars, por ejemplo, se sostienen casi exclusivamente sobre el miedo. Se aseguran de que nadie se atreva a desafiarlos, pero eso también significa que viven rodeados de traidores en potencia, de seguidores que los obedecen por conveniencia y no por convicción. ¿Y tú? ¿Qué crees que es más efectivo? ¿Gobernar con miedo o con lealtad? ¿O una combinación de ambos? Tommy parece optar por esa mezcla, pero sabe que sin lealtad el miedo no basta. Cuando están a solas, Polly enfrenta a Tommy. Sabe que él tiene las armas robadas, que no las devolvió como dijo que lo haría. Tommy acepta hablar con el inspector, pero no ahora. Nunca se negocia cuando se está perdiendo. Antes de sentarse con Campbell, necesita recuperar el control. Se aleja para pensar cómo manejar la situación. Esta escena me pareció muy interesante porque nos mostró cómo Tommy procesa las cosas y toma decisiones. No reacciona en caliente, sino que prefiere alejarse, tomarse un momento a solas para respirar, ordenar sus ideas y calcular sus próximos pasos. Tommy es reservado, piensa en silencio, no se abre fácilmente y todo lo procesa por dentro. Solo habla cuando es estrictamente necesario y casi nunca comparte lo que está sintiendo o pensando. No consulta, ni debate, ni busca la aprobación de nadie, sino que confía en su propio juicio y decide solo. Y esto nos habla de alguien con rasgos altos de introversión, pero no en el sentido de timidez o inseguridad, sino en el sentido de una persona que prefiere el pensamiento interno al ruido externo. Alguien que encuentra claridad en la soledad. Este rasgo me recuerda a otros personajes como Snape de Harry Potter, por ejemplo. Cuando regañaba a sus alumnos, usaba apenas unas pocas palabras, nunca más de las necesarias, o simplemente se quedaba en silencio mirándolos. Si la situación no valía la pena, se daba la vuelta y se iba, sin perder tiempo en discusiones. Era tan hermético con sus pensamientos que cuando finalmente se supo de qué lado estaba, nadie lo vio venir. O Batman, otro personaje que opera desde las sombras. Pasa la mayor parte del tiempo solo en su mansión y casi no habla con nadie más que con Alfred. También procesa en silencio, toma distancia y actúa por cuenta propia. Tommy comparte esa misma esencia. No es alguien emocionalmente accesible ni predecible y eso lo vuelve peligroso. Porque cuando alguien no revela lo que siente ni lo que planea, se vuelve imposible de leer. En un mundo donde muchos reaccionan en el momento, explotan, se justifican o actúan por presión, Tommy se aparta, procesa, piensa
y luego decide. Le pagan a la gente por sus retratos del rey de Inglaterra y hacen un incendio con ellos. Con esto envían un mensaje claro a los ciudadanos. No tienen ningún trato con la policía. Además, Tommy llama a un periodista para que reporte lo sucedido. Explica que no son los ciudadanos de Birmingham los desleales al rey, sino al revés. El rey no le está siendo fiel a aquellos que pelearon por él en la Gran Guerra. Ellos están siendo atacados en sus propios hogares. Por eso queman las imágenes, para que todos se den cuenta de lo que está sucediendo. En cuestión de minutos, el inspector Campbell recibe una llamada de su jefe. Ha recibido información sobre la quema de las imágenes y está completamente furioso. Es una vergüenza para el rey. Campbell promete arrestar a los responsables, pero Churchill se lo prohíbe. Si los arrestan, la noticia saldrá en el periódico y la situación se volverá aún más pública. El gobierno no puede permitirse que se difunda la idea de que les están faltando el respeto. Campbell empieza a sudar, pregunta quién inició todo y Churchill le responde claramente: Tommy Shelby. Polly y Ada desayunan juntas. Ada toma un bocado grande y su tía reconoce esos comportamientos. De inmediato le pide que se levante, inspecciona su vientre y le pregunta cuántas semanas lleva de retraso. Ada suspira y revela: 5 semanas. Ella está embarazada y el padre es Freddie Thorne. A Tommy no le va a agradar esta noticia. Polly le pregunta dónde está Freddie, pero Ada no tiene idea. Solo sabe que le prometió volver. Polly se ríe. Ha escuchado ese cuento muchas veces. Para ella los hombres nunca vuelven. Solo embarazan a sus parejas y se van para siempre. Tommy revisa su nuevo caballo cuando Charlie le informa que los Lee han declarado la guerra contra él. Mandaron una bala con su nombre grabado en ella. Camino a casa con su caballo, Grace lo observa desde la distancia. Finalmente reúne el valor para hablar con él. Quiere su permiso para cantar en el bar, aunque sea una vez a la semana. Le dice que Harry, el barman, no se atrevió a preguntarle. Tommy se ríe y le pregunta si eso significa que ella no le tiene miedo. Grace responde: sí te tengo miedo, pero me encanta cantar. Tommy la mira. Tiene una mejor oportunidad para ella. Le dice que compra un vestido lindo. Le invitará al hipódromo a ver las carreras de caballos. Los Peaky Blinders manejan las apuestas ilegales de caballos. Monaghan Boy, su caballo, ha ganado 2 carreras consecutivas, por lo que toda la ciudad ahora está apostando por él. Están recibiendo cantidades de dinero que no terminan de contar. Polly le informa a Tommy la noticia sobre Ada. Él la busca y la encuentra en el cine. Cuando ella no revela quién la embarazó, Tommy detiene la película y obliga a todos a salir. Ada finalmente confiesa que fue Freddie Thorne. Esa noche Tommy bebe solo, rodeado de billetes. Su caballo perdió la carrera, pero todo salió exactamente como él quería. No fue un error, fue un plan bien calculado. Usó al caballo de Johnny Dogs para asegurar la derrota y quedarse con las ganancias. Sin embargo, a aquellos de la ciudad que la policía atacó les devolverá su dinero para mantener su lealtad. Lo que acabamos de ver nos dice que Tommy tiene un nivel de intuición altísimo. Y no estoy hablando de esa intuición como una corazonada vaga, sino esa capacidad de ver más allá de lo obvio, de detectar patrones, conectar puntos que otros ni siquiera notan y presentir casi de forma natural qué piezas mover hoy para ganar mañana. Personas con este tipo de intuición no se quedan solo con lo que está frente a ellas, sino que pueden ver más allá del momento. Mientras otros se enfocan en ganar una carrera, Tommy ya está pensando en cómo usar esa carrera para construir algo más grande. Este rasgo me recuerda mucho a Palpatine, el villano de Star Wars. Desde que era senador, ya estaba trazando el camino para tomar el control absoluto de la galaxia. Manipuló la política desde dentro, dirigió en secreto ambos bandos de las guerras clon, eliminó a los Jedi y transformó la República en un imperio con él al mando. Cada paso estaba pensado con años de anticipación y al final consiguió exactamente lo que quería. Ese tipo de intuición, la que ve conexiones que otros no ven y arma estrategias que parecen invisibles, es lo que hace que Tommy también sea tan peligroso. Porque, como veremos más adelante, en los juegos de poder, los más fuertes son los que saben jugar a largo plazo. Polly está furiosa. Tommy arregló la carrera sin el permiso de Billy Kimber, el rey de las apuestas legales. Se acaba de meter con un hombre mucho más poderoso que él. Pero para Tommy, el puesto de Billy está libre para quien pueda derrocarlo. Polly le entrega una carta que Ada escribió deseando que Tommy se la envíe a Freddie para informarle que está esperando a su hijo. Lo mínimo que pueden hacer es darle una oportunidad para hacer lo correcto. No obstante, Tommy está seguro de que él no es un buen hombre para Ada. Lo único que quiere es usar los recursos de los Shelby para desatar una revolución comunista. Toma la carta y la quema. Polly, llena de rabia, le grita: malditos sean por lo que te hicieron en Francia, refiriéndose a lo que mencionamos en el episodio anterior sobre cómo la guerra dejó a Tommy más frío e indiferente. Tommy ignora el comentario y le dice que le informe a Ada que Freddie se ha ido a Estados Unidos y que no es buena idea traer un bebé a este mundo sola. Otro rasgo característico de Tommy es su pragmatismo. Para él lo que importa no son los sentimientos, sino lo que se necesita hacer. Mientras que otras personas toman decisiones considerando el impacto emocional que pueden tener, como por ejemplo Polly,
que priorice el dolor que podría causarle a Ada separarla del padre de su hijo, Tommy no opera así. Él no deja que las emociones se interpongan entre él y sus objetivos, incluso cuando las decisiones son duras o impopulares. Tommy piensa que si algo es necesario para proteger a su familia o avanzar en su plan, hay que hacerlo y punto. Se me viene a la mente otro personaje que refleja este tipo de pragmatismo llevado al extremo: Thanos, el villano del universo Marvel. Él está convencido de que el universo está al borde del colapso, así que toma la decisión radical de eliminar a la mitad de la población para que la otra mitad pueda sobrevivir. Y lo hace no por odio, sino porque está convencido de que es la única solución lógica. Pero ahí está el riesgo. Este rasgo, que en ciertos contextos puede ser útil, como cuando hay que actuar con cabeza fría en una crisis, también puede volverse muy peligroso, porque muchas veces es la empatía lo que detiene a las personas de hacer daño. Si alguien es capaz de apagar esa parte emocional, si es capaz de ignorar completamente el sufrimiento del otro con tal de lograr un objetivo, puede terminar cruzando líneas muy oscuras. Polly habla con Ada y le confiesa que ella misma tuvo que terminar un embarazo. Le daba tanta vergüenza que lo hizo ella misma y casi muere en el proceso. Aún así sabe que tomó la decisión correcta porque su novio nunca regresó. Le dice que a las mujeres que se embarazan las llaman zorras o prostis y a los bebés los llaman bastardos, pero al hombre que abandona a su mujer no se le llama nada. Y eso es verdaderamente injusto. Su tía le asegura que algún día, cuando esté felizmente casada con un buen hombre, le agradecerá por haberla empujado a tomar esa decisión. A Ada le gustaría creer que Freddy volverá, pero sabe que es solo un sueño. Acepta terminar su embarazo. Irán al día siguiente a Cardiff con un especialista. Tommy se reúne con el inspector Campbell y va directo al grano. Él es un hombre de negocios que lo único que quiere es que su negocio prospere. Su objetivo no es destruir la ciudad. Al contrario, si la ciudad está en paz, él puede prosperar. Le dice a Campbell que en realidad están en el mismo equipo. Una vez más notamos como Tommy evita imponer su poder a través del miedo. En lugar de confrontar, busca alinear intereses, identifica puntos en común, encuentra espacios de beneficio mutuo y desde ahí controla la situación a su favor. Tommy no impone, sino que seduce. Y eso en el juego de poder puede ser incluso más efectivo que el miedo. El inspector se ríe, pues sus hombres descubrieron que su hermana está en una relación con Freddie Thorne. Lo más probable es que él también esté aliado con los comunistas. Sin embargo, Tommy le asegura que ese no es el caso. Le ofrece un trato. Él se encargará de que Freddie no vuelva a la ciudad, pero necesita que Campbell y sus policías dejen su negocio en paz. No más redadas en sus hogares, no más destruir sus bares y no arrestar a sus contrabandistas. Tendrá que hacer la vista gorda a su operación. Además, planea expandir su negocio a las carreras legales y necesitará su protección contra Billy Kimber. Es una larga lista de demandas, por lo que Campbell pregunta qué ganará él de este trato. Tommy lo mira fijamente y dice: tengo lo que buscas. Yo tengo las armas. Campbell queda boquiabierto. Está pensando en todo lo que ahora puede hacer ya que sabe quién las tiene. Sin embargo, Tommy le asegura que ha ordenado a sus hombres que si él es arrestado, envíen inmediatamente las armas a los rebeldes que buscan derrocar el gobierno. Tommy le dice: cuando logre lo que quiero con Billy Kimber, te informaré dónde encontrar las armas. Soy un hombre justo, es una oferta justa. A pesar de sus principios, Campbell acepta el trato. El inspector se reúne con Grace, su informante secreta. Le ordena que Tommy ahora es el principio, el medio y el final de su misión. Necesita acercarse a él y averiguar dónde están las armas. Grace acepta el reto, aunque no tiene idea de lo que le espera. Un trabajador despierta a Tommy en medio de la noche. Es una emergencia. Le informa que el caballo que Johnny Dogs le dio está embrujado. Los Lee lo maldijeron y pusieron algo en su pezuña. La enfermedad se está esparciendo rápidamente y mañana alcanzará su corazón. Tommy se disculpa con el caballo, saca su arma y lo sacrifica. Devastado, va al bar por un trago. Encuentra a Grace y le pide su compañía. No desea estar solo. Le dice que en la guerra se acostumbró a ver morir a los hombres, pero nunca a los caballos. Eso todavía le duele. Este momento nos sirve para entender mejor a Tommy. No es que no tenga emociones, las tiene y a veces muy profundas, sino que, como expliqué antes, rara vez se permite mostrarlas o dejar que interfieran con lo que considera necesario hacer. Es capaz de sentir empatía, pero cuando la lógica o la supervivencia lo exigen, la reprime y sigue adelante. Tommy le platica que en el hipódromo al que la invitó estará Billy Kimber, el rey de las apuestas legales. Le ofrece un trato a Grace. Por 2 libras, ella deberá hacer lo que él le pida. Ella negocia y pide 3, ya que su vestido será caro. Tommy se ríe y acepta. Además, ella exige poder cantar en el bar como parte del trato. Tommy pregunta desde cuándo eso es parte del acuerdo, y ella responde: desde que logré que sonrieras. Tommy le pide que cante. Ella se sube a una silla y le advierte que su canción es tan triste que le romperá el corazón. Pero él responde que eso no va a ser posible. Su corazón ya está roto. Grace comienza a cantar y él queda hipnotizado. El sentimiento se acumula en su garganta y en sus ojos. Tiene que agachar la cabeza para esconderlo. Quizás su corazón no está completamente roto. Al día siguiente, Ada y Polly se dirigen a Cardiff cuando encuentran a Freddy en
la estación de tren. Tommy le informó dónde estarían, le pidió que se casen y que salgan de la ciudad. Freddy se arrodilla ante Ada, le extiende un anillo y le pregunta si desea casarse con él. Ella estaba en lo correcto, él no la abandonaría. Ada acepta de inmediato, no podría estar más feliz. Ella lo insta a subir al tren, pero Freddy insiste en quedarse en la ciudad. No le tiene miedo a Tommy. Polly, sin embargo, sabe que esto será un error. Tommy está en el bar con sus hermanos cuando llega Billy Kimber con sus hombres armando un pleito. Lanzan sus pistolas al aire y exigen hablar con los Peaky Blinders. Tommy se presenta. Es momento de negociar. Billy está molesto. Ellos arreglaron las carreras, se metieron con su negocio y ahora deben pagar con su vida. Tommy le pide que no se apresure. Ambos tienen un enemigo en común, la familia Lee. Ellos roban el dinero de Billy y atacan a sus corredores de apuestas, al igual que han amenazado a Tommy y a sus hombres. Le presenta su plan. Si intentan derrumbar a los Lee por separado, no podrán vencerlos, pero juntos es seguro que ganarán. Tommy le dice: te admiro, señor Kimber. Sería un honor trabajar contigo. Billy lo humilla diciendo que nadie trabaja con él, sino para él. Le arroja una moneda y lo obliga a levantarla del piso. Tommy considera sus opciones. Finalmente, obedece, se agacha y la recoge. Sus hermanos intentan detenerlo, pero Tommy sabe lo que hace. Toma la moneda y agradece a Billy. El rey de las apuestas se despide y le dice que se verán en las carreras. En la escena anterior, Tommy aplicó con gran precisión la ley número 1 del poder de Robert Greene. Nunca le hagas sombra a tu amo. Greene explica que quienes ocupan posiciones de poder suelen temer que alguien más joven, más capaz o más ambicioso les quite el lugar. Si perciben que alguien empieza a destacar demasiado, pueden ponerse a la defensiva o directamente buscar la forma de eliminarlo. El truco, entonces, es hacer que los de arriba se sientan seguros contigo, que crean que estás ahí para servirles y admirarlos, no para desafiarlos, que sigan creyendo que tienen el control, aunque en realidad seas tú quien se está fortaleciendo en las sombras, esperando el momento oportuno para avanzar y eventualmente reemplazarlos. Tommy entiende esto perfectamente. No se enfrenta abiertamente a Billy Kimber ni intenta demostrarle que es más inteligente, sino que actúa como si solo quisiera trabajar para él. Se presentó como un aliado, incluso como un admirador, y llegó a mostrarse servil al obedecer y levantar la moneda del suelo. Le está cediendo el escenario a Kimber, dejándolo sentirse el dominante. Y así evita levantar sospechas antes de tiempo y gana espacio para crecer sin ser visto como una amenaza. En los juegos de poder, los más fuertes no son los que alardean, sino los que construyen desde las sombras. Como sugerí antes, son los que juegan a largo plazo y saben esperar el momento exacto para mover sus piezas. Y esa es la diferencia entre los que duran y los que caen por hablar o brillar demasiado pronto. Los hermanos Shelby finalmente lo comprenden. Tommy inició la pelea con los Lee a propósito para tener algo en común con Billy Kimber. Arthur intenta protestar diciendo que nadie se mete con Billy Kimber, pero Tommy no está preocupado. Le dice que se vaya a hacer un corte de pelo, pues irán a las carreras de caballos. Todo lo anterior también nos dejó ver otro rasgo importante de Tommy, lo estructurado y metódico que es. Le gusta tener el control de todo, nada es improvisado. Cada movimiento que hace tiene un propósito. Entonces, antes de continuar con el siguiente episodio, recapitulemos los rasgos de Tommy que he mencionado. Alta introversión, procesa todo internamente, en silencio, confía en su propio juicio y evita depender de los demás para tomar decisiones. Alta intuición, sabe leer el ambiente, detectar patrones y entender qué viene antes de que sucede. Y gracias a eso, ve oportunidades que otros no ven y anticipa riesgos con tiempo suficiente para actuar. Es pragmático, toma decisiones frías y racionales, incluso si son difíciles, si eso lo acerca al futuro que tiene en mente. Y es metódico. Planifica con cuidado cada paso y sigue sus planes con firmeza sin desviarse. Ahora vamos con el episodio 3. Viendo este episodio me di cuenta de algo. Tommy es brillante, manipula a todos con precisión, pero por las noches pierde el control. Su mente lo atormenta con recuerdos de la guerra y tiene que recurrir al opio para tranquilizarse. Pero ¿cómo le hace para que sus traumas no lo consuman durante el día? Entonces entendí. Tiene una estrategia para bloquearlos. Dos hombres entran al bar buscando a Tommy. Han oído rumores de que los Peaky Blinders tienen las armas y quieren negociar. Están dispuestos a pagar una fortuna por ellas. Desde la barra, Grace escucha con atención. Tommy les pregunta en nombre de quién vienen y ellos responden que del Ejército Republicano Irlandés, o por sus siglas en inglés, IRA. El estómago de Grace se revuelve. Esos hombres, o al menos su organización, fueron los responsables de la muerte de su padre. Cuando los visitantes se van, Grace intenta sacarle más información a Tommy, pero él, siendo tan reservado, solo comenta que no cree que realmente sean del IRA. Aún así, ella no puede evitar la intriga, ni el deseo de vengarse. El IRA, Ejército Republicano Irlandés, luchaba por la independencia de Irlanda del Reino Unido. En el 1919, el Reino Unido incluía a Inglaterra,
Escocia, Gales e Irlanda, territorios que había controlado durante siglos. El objetivo del IRA era liberar a Irlanda de ese dominio y establecer una república independiente. El gobierno británico los consideraba una amenaza seria, tanto por sus tácticas violentas como por su capacidad de desestabilizar el poder imperial. Con el tiempo, el IRA logró parte de sus objetivos. En el 1921 se firmó un tratado que dio lugar a la creación del Estado Libre Irlandés, que más adelante se convertiría en la actual República de Irlanda, un país independiente. Sin embargo, Irlanda del Norte permaneció bajo control británico, lo que dejó la independencia incompleta desde la perspectiva del IRA. Hasta hoy, 2025, Irlanda sigue dividida. Por un lado, la República de Irlanda, completamente soberana, y por otro, Irlanda del Norte, que sigue siendo parte del Reino Unido. Y esta división aún genera tensiones políticas, históricas y culturales. Tommy cambia de tema. Le menciona que tendrá que conseguir un vestido adecuado para las carreras. Ella responde que necesitará dinero para comprarlo. Él sonríe. Le gusta que Grace no le tenga miedo. Sin pensarlo demasiado, accede a darle el dinero. Mientras tanto, Ada se casa con Freddie, el líder de los comunistas en Birmingham. Además del IRA, en el 1919, el gobierno británico enfrentaba otra amenaza: el avance del comunismo, un movimiento que tras el éxito de la Revolución Rusa en el 1917 comenzaba a expandirse por Europa con mucha fuerza. El comunismo surgió como una respuesta radical a la desigualdad social y al abuso del poder económico. Su objetivo era transformar la estructura económica y social desde la raíz. Proponían una sociedad en la que los trabajadores controlaran los medios de producción, donde la propiedad privada sobre fábricas, tierras o empresas fuera eliminada y donde se abolieran las clases sociales para que los recursos se distribuyeran de manera equitativa entre todos. La idea de fondo era construir una sociedad más justa en la que nadie tuviera privilegios por nacimiento ni por acumulación de riqueza y en la que el trabajo colectivo reemplazara la competencia individual. Un aforismo que resume de forma muy general los principios de una sociedad socialista o comunista es: de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Marx usó esta frase para expresar la idea de que cada persona debería contribuir al bienestar común dando lo mejor de sí según sus habilidades, talentos y posibilidades. No se trata de que todos hagan lo mismo, sino de que cada quien aporte lo que está en condiciones de aportar. A cambio, cada persona recibiría lo que necesita para vivir con dignidad, no en función directa de cuánto produce, sino de lo que requiere para estar bien. Por ejemplo, si alguien está enfermo y no puede trabajar, igual tendría acceso a salud, comida y un lugar donde vivir. Es importante aclarar que Marx no veía esto como algo aplicable de inmediato, sino como una meta a largo plazo que solo podría alcanzarse en una sociedad altamente desarrollada, sin escasez y sin lucha de clases. A lo largo del siglo XX, el comunismo se implementó con diferentes grados de radicalidad y matices en varios países. La Unión Soviética fue el primer experimento comunista a gran escala, liderado primero por Lenin y después por Stalin. El Estado asumió el control total de la economía, se abolió la propiedad privada y se reprimió fuertemente a quienes se opusieran. Si bien se lograron avances notables en industrialización y educación, también se vivieron crisis económicas, purgas políticas, hambrunas y una severa falta de libertades. Otro ejemplo es China, donde el comunismo fue adoptado en el 1949 bajo el liderazgo de Mao Zedong. Campañas radicales como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural provocaron millones de muertes y una fuerte desestabilización interna. En décadas más recientes, China ha mantenido su sistema político comunista, pero ha incorporado elementos capitalistas en su economía. Y este sistema socialista con características chinas ha provocado un interesante desarrollo en su país en los últimos años. En Cuba, tras la revolución del 1959, Fidel Castro instauró un régimen comunista. El país alcanzó avances significativos en salud y educación, pero también enfrentó escasez, falta de libertades civiles y una fuerte dependencia de apoyos externos, especialmente de la Unión Soviética. Los resultados del comunismo en la práctica han sido muy variados. En algunos casos trajo ciertos beneficios sociales, en otros dio lugar a regímenes autoritarios y crisis humanitarias. Y es importante decir que no todo puede explicarse solo por la ideología. Factores externos e históricos también han influido muchísimo en cómo se desarrollaron estos regímenes. Bloqueos económicos, guerras y aislamiento internacional han afectado seriamente a varios países comunistas. También hay que considerar errores de liderazgo, corrupción, abuso de poder y una centralización externa que en muchos casos hicieron que los sistemas colapsaran. A eso se suma que en varios contextos se aplicó una versión rígida y autoritaria del comunismo sin apertura a la crítica o a reformas,
armas, lo que terminó agravando los problemas. Pero bueno, regresando al contexto histórico de Peaky Blinders, en el 1919 el gobierno británico veía al comunismo como una amenaza directa al sistema capitalista. Por eso preferían perseguir, encarcelar o incluso eliminar a personas como Freddie Thorne, que representaban esa ideología y su posible expansión dentro del país. El inspector Campbell regaña al oficial Moss por no haber hecho progreso en la misión de encontrar las armas. Insulta a sus hombres y a las tácticas que han empleado. Sin embargo, Moss no va a aceptar la falta de respeto de un hombre que no peleó en la Primera Guerra Mundial. Le responde: yo aprendí mis tácticas de mis experiencias en la guerra. La mayoría de los policías a los que usted llama inútiles también sirvieron en la guerra. No es la primera vez que Campbell recibe insinuaciones e insultos como este. Aún así, lo mira a los ojos y se justifica diciendo que él sirve a su país todos los días de su vida. Durante la Primera Guerra Mundial, en la sociedad británica había una enorme presión social para que los hombres se enlistaran y fueran al frente. Pero esa presión no venía solo del gobierno, sino también de la comunidad, de las familias y de la gente en las calles. Se usaban tácticas de vergüenza y humillación para forzar a los hombres a alistarse, y quienes no lo hacían eran rápidamente estigmatizados. Se les llamaba cobardes y su reputación y la de sus familias podía quedar marcada para siempre. Un ejemplo de esta presión social fue la campaña de la pluma blanca. Mujeres entregaban plumas blancas a los hombres que veían en la calle sin uniforme como una forma de llamarlos públicamente cobardes. Era un símbolo de vergüenza. Imagina lo que significaba recibir una de esas plumas frente a tu comunidad. La presión psicológica era brutal. Muchos hombres terminaron alistándose no por convicción, sino por miedo al rechazo o la humillación pública. Grace decide seguir a los hombres del IRA, sintiendo la necesidad de descubrir más sobre ellos. Entra en un barrio peligroso tratando de no ser vista, pero uno de los hombres la descubre. La lanza contra la pared y le apunta con una pistola al cuello. En un acto desesperado, Grace toma su bolso y le dispara al hombre. Él cae al suelo y ella siente náuseas, luchando contra el impulso de vomitar. Nunca antes había quitado la vida a otra persona. Mientras tanto, Tommy llega a casa. Su tía Polly le informa que Ada se ha casado con Freddy y han decidido quedarse en Birmingham. Tommy se enfurece. Eso arruina todos sus planes. En el episodio pasado vimos que Tommy ya tenía un plan en marcha. Para poder enfrentarse a Billy Kimber necesitaba el respaldo de la policía local. Por eso negoció con el inspector Campbell. Y a cambio de su protección, Tommy se comprometió a hacer que Freddy, el comunista, abandonara la ciudad. Y aunque iba en contra de sus principios, Campbell aceptó el trato. Pero ahora que Freddy se ha casado con su hermana, la situación se le complica a Tommy. Lo que antes era una jugada estratégica, ahora se cruza con su vida personal y mantener el control será mucho más difícil. Polly le promete que se encargará. Encontrará la manera de sacarlo de Birmingham. En su departamento, Grace se marea y vomita. La culpa de sus actos la lleva a lavarse las manos repetidamente, pero aún así sigue viendo rastros de sangre en ellas. Fuma un cigarro para intentar calmarse. Cuando Freddy y Ada llegan a su departamento, encuentran a Polly esperándolos. Ella les ofrece 200 libras para que se vayan de la ciudad y disfruten de la luna de miel más larga de la historia. Les ha comprado boletos para un barco a América. Ada está emocionada, ve esto como una buena oportunidad. Sin embargo, Freddy se niega. Es un comunista y no abandonará su causa. Grace se reúne con el inspector Campbell, quien la regaña por haber eliminado a un hombre sin su autorización. Sabe que fue su historia personal lo que la impulsó a hacerlo, pues él fue un gran amigo de su padre. A Campbell le preocupa el bienestar de Grace. Le dice que eliminar a un hombre daña el corazón. Ella le agradece por cuidarla como si fuera su padre. Sin embargo, Campbell le toma la mano de una manera no del todo paternal, sino algo romántica, y le dice que estará pensando en ella. Grace se confunde un momento, pero decide no pensarlo demasiado. Tommy sabe que Billy irá a la tintorería por su traje para las carreras de caballos. Decide encontrarlo allí y le dice que como amigo quiere compartirle información. Ha escuchado que la familia Lee, una pandilla que ha causado muchos robos en el negocio de Billy, estará en la carrera de Cheltenham. Planean atacar y robar a sus corredores de apuestas. Billy descarta la advertencia de Tommy y le deja claro que no lo necesita. Tommy le responde que solo venía a advertirle como a un amigo. A pesar de que Billy ha despreciado a Tommy más de una vez, él se ha mantenido tranquilo y respetuoso. Nunca le ha respondido con insultos ni ha reaccionado con enojo. Pero eso no significa que no sienta nada. No es que las humillaciones no le afecten o que no tenga en mente ajustarlas en el futuro. Lo que parece que pasa es que Tommy sabe elegir sus batallas. Sabe que en este momento dejarse llevar por el enojo iría en contra de sus propios objetivos. Ese nivel de autocontrol muy pocos lo tienen. La mayoría de nosotros reacciona al revés. Podemos tener un objetivo claro, pero cuando alguien nos hiere o toca nuestro orgullo, sentimos la necesidad de responder de inmediato y defendernos. Por ejemplo, en una discusión con nuestra pareja, muchas veces lo importante
importante es resolver el problema. Pero si dicen algo que nos duele, olvidamos por completo el objetivo inicial y reaccionamos con otro golpe. Y así la conversación se convierte en una batalla de egos, donde ya no importa tener la razón o llegar a un acuerdo, sino ganar. El problema es que al hacer eso terminamos saboteándonos. Abandonamos lo que realmente queríamos lograr solo por no quedarnos callados. Freddy se reúne con los trabajadores de las fábricas animándolos a hacer huelga y luchar por sus derechos. La policía los descubre e intenta dispersarlos. Cuando notan a Freddy, saben que Tommy no ha cumplido su parte del trato. Tommy recibe la noticia de que su hermano mayor Arthur ha caído en otro episodio depresivo, un síntoma común en los veteranos de guerra. Los soldados de la Primera Guerra Mundial solían referirse a estos estados depresivos como Flanders Blues, ya que muchos los experimentaban después de haber luchado en la región de Flandes, donde ocurrieron algunos de los combates más crudos y traumáticos de la guerra. En aquella época, la salud mental era un tema muy poco comprendido. No existía el lenguaje clínico que tenemos hoy, así que se usaban términos como Flanders Blues o Shell Shock para hablar de lo que ahora identificamos como trastorno de estrés postraumático, TEPT o depresión mayor. Sin saberlo, esos soldados estaban intentando ponerle nombre a un sufrimiento real que la ciencia y la medicina tardarían años en explicar. Para animar a Arthur, Tommy le tiene una sorpresa. Comprará el bar local para que Arthur lo administre. Necesitan un negocio legítimo para lavar el dinero de las apuestas ilegales. Al dueño del bar no le dan opción, solo una cantidad exorbitante de dinero. La policía busca a Tommy y le exige una explicación. Le recuerdan que prometió sacar a Freddie Thorne de la ciudad, pero ahora han cambiado el trato. Ya no quieren que Freddy quede libre, sino en la cárcel. Tommy tiene que entregarlo a la policía. Si no lo hace, arrestarán a Ada y la condenarán a 4 años por complicidad. Freddy encuentra a Tommy y le apunta con su pistola. Le regresa el dinero que Polly le ofreció y le informa que no tiene planes de irse de la ciudad. Además, le exige información sobre las armas robadas, ya que los comunistas también las quieren. Tommy logra distraerlo lo suficiente para sacar su pistola y ahora ambos se apuntan mutuamente. Tommy acusa a Freddy de haber embarazado a su hermana para obtener poder sobre los Shelby y avanzar la causa comunista. Freddy está impactado con lo equivocado que está. Le dice con total sinceridad: yo amo a Ada, la he amado desde que ella tenía 9 y yo 12, y ella también me ama. Pero Tommy sigue sin creerle. Para él todo en la vida es estrategia y poder. Siempre hay un motivo oculto detrás de cada acción. Por eso cuando ve a Freddy con Ada, asume que no puede ser por amor, sino por conveniencia. Asume que Freddy la está usando para fortalecer su posición. Pero en realidad lo que Tommy está haciendo es proyectar su propia lógica, su propia manera de pensar. Llega la noche y Tommy intenta dormir, pero los recuerdos perturbadores de la guerra lo atormentan. Para aliviar el estrés, fuma opio en una pipa. Con eso logra quedarse dormido, aunque el trauma de lo que ha vivido no lo abandona. En sus sueños revive su tiempo como tunelero. Tenía que excavar túneles para colocar explosivos bajo el terreno enemigo. A veces, en medio de los túneles, se encontraba con soldados alemanes y se desataban peleas en esos espacios reducidos. Tommy se despierta de golpe. Está Danny en su puerta. Trae noticias. Los hombres del IRA se han enterado de la muerte de uno de sus miembros. Están seguros de que fueron los Peaky Blinders y quieren venganza. Tommy se sorprende al descubrir que realmente era del IRA. Le pide a Danny que les diga que ha habido un malentendido y que necesitan negociar. Los Peaky Blinders no son los responsables de su muerte. Danny nota la pipa con opio junto a la cama y comenta que él también la usa. Ambos coinciden en que les tocó el peor trabajo de todos, pero lo peor de todo es que como hombres de honor, ellos fueron quienes se ofrecieron para hacerlo. Tommy se sincera y le cuenta a Danny que a veces el trauma lo atormenta durante toda la noche. En esos momentos ve su propia pared como si fuera la pared del túnel. Escucha el sonido de las excavaciones y teme que los soldados alemanes rompan la barrera. Cada noche la pesadilla se repite. Por la noche, cuando todo está en silencio, el trauma alcanza a Tommy y lo atormenta. Pero durante el día parece que nada lo toca. Puede estar completamente inmerso en sus negocios y en sus estrategias. Al principio me pregunté cómo es que hace para que el trauma no interfiera con su trabajo. Pero luego entendí que quizá es justo al revés. No es que el trauma no le afecte, es que se sumerge en los negocios para no tener que enfrentarlo. Las negociaciones, las apuestas y los conflictos, todo eso es una forma de mantener la mente ocupada, lejos del silencio, donde habitan sus recuerdos. En el primer episodio vimos que antes de la guerra, Tommy no parecía tener una ambición tan marcada ni un interés real en el poder, pero cuando volvió cambió por completo. Supusimos que esto se debía a su experiencia como peón en el campo de batalla, oprimido, utilizado por los poderosos y decidido a que nunca más nadie lo manejara. Pero ahora empezamos a ver otra capa.
no solo quiere escalar para tener el control, también lo necesita para no hundirse. Desde que regresó se obsesionó con construir algo, con conquistar Birmingham, no solo por ambición, sino porque ese proyecto parece darle estructura mental y lo protege de quedarse a solas con todo lo que carga por dentro. Ese parece ser uno de sus trucos. Mantenerse tan enfocado y tan consumido por el juego del poder también lo distrae de todo aquello que no quiere o no puede enfrentar. A la mañana siguiente, Tommy llega al bar. Grace puede ver que él trae muchos problemas en su cabeza y le ofrece si quiere platicar. Esto sorprende a Tommy y su rostro se ilumina un poco. Sin embargo, decide ignorar su sugerencia. Le dice que la verá el día de mañana para ir a las carreras. Y así sucede. Tommy pasa por Grace en su carro y ambos lucen con una pareja sumamente sofisticada. Llegan a las carreras y descubren un ambiente mucho más elegante del que están acostumbrados. Mientras tanto, el resto de los Peaky Blinders están listos para ejecutar el plan. La familia Lee atacará a los corredores de apuestas de Billy Kimber. Billy está seguro de que tiene suficiente seguridad, pero se equivoca. Sus hombres son débiles y además han comenzado a aceptar sobornos. Los Peaky Blinders le van a demostrar cómo se debe hacer. Todos se arman y se dirigen a las carreras. Tommy mira la pista y le pregunta a Grace si le gusta bailar. Ella responde, solo cuando me lo piden correctamente. Él extiende la mano y le invita a bailar. Tommy nota a Billy Kimber y se asegura de que los vea. Sabe que Grace es el tipo de chica que vuelve loco a Billy. Mientras bailan, sucede algo inusual. Tommy está sonriendo. Disfruta tener a Grace en sus brazos. Billy los observa y Tommy no se equivoca. El rey de las apuestas empieza a fijarse en Grace. Entre tanto, Arthur y el resto de los Peaky Blinders están cazando a los Lee. Cuando uno ataca a los corredores de Billy, los Peaky Blinders intervienen y le dan una paliza. Toman el dinero y los amenazan, diciéndoles que no deben meterse con Kimber, pues ellos serán su seguridad de ahora en adelante. Arthur le entrega el dinero a Tommy y le dice que no se les escapó ni un centavo. Tommy se presenta ante Kimber y le muestra los bolsos de dinero que habría perdido de no ser por los Peaky Blinders. Le deja claro que su propia seguridad ha fallado y que solo hay una solución, él y sus hombres. A cambio, Tommy quiere el 5% de lo recaudado y el derecho a hacer 3 apuestas legales en cada carrera, asegurándose de participar oficialmente y obtener ganancias legítimas. Aquí Tommy está aplicando la ley número 9 del poder de Robert Greene. Gane a través de sus acciones, nunca con argumentos. En vez de perder el tiempo discutiendo o tratando de convencer a Kimber con palabras, demuestra con resultados lo que puede ofrecer. Actúa con calma y sin dar demasiadas explicaciones, porque en los juegos de poder hablar demasiado puede hacerte ver débil o necesitado, pero mostrar lo que vales sin adornos impone respeto. De esta forma, Tommy no solo consiguió lo que quería desde el principio, sino que también se aseguró un 5% de las ganancias. Billy le dice a Tommy que hable de negocios con su contador porque él quiere bailar. Se acerca a Grace. Ella está incómoda, pero sabe que no puede negarse. Después de bailar, Billy vuelve a la mesa de negociaciones y pone una condición. Quiere 2 horas a solas con Grace para hacer lo que le plazca. Tommy le informa a Grace que todos irán a cenar a casa de Billy, pero él debe quedarse a resolver unos asuntos. Ella se irá con Billy y Tommy los alcanzará después. Grace no es ingenua y entiende lo que eso implica. Tommy nota su incomodidad y le ofrece pagarle por su tiempo extra. Ella le responde con firmeza que no es una prosti. Tommy le dice que todos se prostituyen de alguna forma, solo que venden diferentes partes de sí mismos. Grace no tiene otra opción que aceptar. Se va con Billy a su mansión mientras Tommy espera afuera, sumamente ansioso. Mira su reloj, cada minuto es una tortura. No puede evitar sentir remordimiento y tristeza por lo que acaba de hacer. Es un hombre de negocios, pero no entiende por qué le está costando tanto esta transacción. Billy obliga a Grace a bailar. Están mucho más cerca de lo que ella quisiera. Él intenta besarla, pero ella lo empuja. Enfurecido, Billy la toma a la fuerza y comienza a agredirla. Ella trata de escapar, pero no puede. En ese momento entra Tommy y dice que ha cambiado de opinión. Su conciencia le ha dictado que debe revelar la verdad. Grace es una prosti contagiada de sífilis. La envió específicamente para enfermarlo. Billy, asustado, no dice nada. De regreso en el auto, Grace está furiosa. Tommy la ofreció como su propiedad. Estaban a punto de agredirla. Sin embargo, él cambió de opinión. Grace lo mira y le pregunta, ¿por qué cambiaste de opinión? Tommy no sabe qué responder. Tommy siempre ha sido frío y calculador, alguien que no se deja llevar por las emociones. Ha manipulado carreras de caballos, se ha quedado con el dinero de la gente y ha hecho negocios sucios, pero todo eso al final era solo dinero. Lo que hizo con Grace fue otra cosa, algo más cruel. La ofreció sabiendo en el fondo que eso podía pasar, porque sabía que Billy se iba a interesar en ella y aún así la llevó. Pero en el último segundo no pudo seguir, no le salió ser tan despiadado. Demostró que a pesar de todo todavía tiene límites que no está dispuesto a cruzar, y este momento va a marcar un punto de quiebre. Desde que volvió de la guerra, Tommy había vivido convencido de que estaba muerto por dentro y que ya nada lo tocaba, pero lo que acaba de sentir lo obliga a replantearse todo. Tal vez después de todo no esté tan vacío, tal vez aún quede dentro de él algo de humanidad. Quizás hay algo que merece ser
ser salvado. Y quizás, sin esperarlo, ha encontrado a la persona que lo inspira a intentarlo. Quizás Grace sea su oportunidad de redención. Empezando el episodio 4 con un traje impecable, una gorra plana y un cigarro en la mano, camina por las calles de Birmingham. La policía lo ha amenazado. Tiene que entregar a su cuñado. Tommy necesita un plan, y rápido. El atuendo y la apariencia de Tommy han causado sensación en redes sociales. Muchos han intentado imitar su estilo para proyectar una imagen de poder y sofisticación. Pero lo que muchos no saben es que en la época de Tommy, vestirse así no era necesariamente un signo de riqueza ni de estatus. El traje de 3 piezas, que era chaqueta, chaleco y pantalón, era bastante común entre los hombres, tanto en la clase obrera como en la alta sociedad. La gran diferencia estaba en los materiales, el corte y los detalles. Algo parecido a lo que pasa hoy con los jeans o las camisetas. Todos los usan, pero no todos cuestan lo mismo. Sin embargo, hay un detalle que dice mucho más que el traje, y ese es la gorra plana. Esta prenda, en ese tiempo, era un símbolo de clase. La usaban casi exclusivamente los hombres de la clase trabajadora. La élite rara vez la llevaba, y cuando lo hacía era en contextos muy puntuales como eventos deportivos o jornadas de caza. Así que, aunque hoy la imagen de Tommy se ha reinterpretado como un ícono de poder y elegancia, en su época su forma de vestir no tenía nada de especial. Al contrario, era el atuendo típico de un hombre del pueblo. Un informante le avisa que vio a Freddy, su cuñado, haciendo tratos con los rusos. Le dieron dinero para financiar su causa comunista. Mientras tanto, afuera de las oficinas de los Peaky Blinders, sus enemigos, los Lee, se esconden. Esperan a que los hombres de Tommy salgan, asaltan la oficina y se llevan el dinero que los Blinders les quitaron en las carreras de Cheltenham. En el bar, John, el hermano de Tommy, les cuenta que desde que murió su esposa, sus hijos han estado muy solos. Necesitan una madre. Les confiesa que ha decidido casarse y que ya le propuso matrimonio a alguien, Lizzie Stark. Todos se ríen. Lizzie es la prosti del pueblo. John se enfurece. Insiste en que Lizzie lo ama. No permitirá que la humillen, pero las burlas continúan. De pronto, un niño entra al bar y le informa a Tommy que su oficina ha sido atacada. Los Lee se llevaron todo el dinero y dejaron un cortalambres. Tommy lo ve y, alarmado, les ordena que no se muevan. Recuerda que Erasmus Lee luchó en la guerra en Francia, donde los soldados, al ceder territorio, dejaban cortalambres como advertencia. El área estaba llena de granadas ocultas. Tommy entiende que los Lee hicieron lo mismo. Dejaron una granada oculta y ahora cualquier movimiento podría hacerle explotar. Pero examina la situación y se da cuenta de que los Lee no quieren eliminarlos a todos, sino solo a él. Sabe exactamente dónde la pusieron. Corre hacia su auto y, para su horror, ve a su hermano pequeño, Finn, sentado al volante, fingiendo que maneja. Le grita que no se mueva, pero Finn sigue jugando. Tommy localiza la bomba, la agarra rápidamente y la lanza lejos justo antes de que explote. Agitado, abraza a Finn. Sabe que debe ponerle fin a esta guerra. Entra al campamento de los Lee con una bandera blanca. Viene en paz, dispuesto a negociar. Los Lee son gitanos, un grupo con costumbres muy distintas a las de los ingleses. Viven en caravanas en un campamento apartado, lejos de la ciudad y de las leyes británicas. Siempre han sido rechazados y por eso han aprendido a sobrevivir al margen de la sociedad. No confían en la autoridad ni siguen las reglas del gobierno, sino que se rigen por su propio código. Los gitanos, que también son conocidos como romaníes, son un pueblo originario del noroeste de la India, específicamente las regiones de Punjab y Rajasthan. Alrededor del año 1000 comenzaron una larga migración hacia Europa, obligados por invasiones, conflictos y desplazamientos forzados. Al llegar al continente europeo, traían consigo un idioma distinto, prácticas culturales propias y creencias que contrastaban con las de las sociedades donde intentaban asentarse. Costumbres como leer la mano, adivinar las cartas o usar amuletos eran mal vistas en la Europa cristiana de la época, lo que rápidamente los convirtió en blanco de prejuicios. Fueron acusados de brujería, de propagar enfermedades y de robar, incluso de capturar niños, muchas veces sin pruebas, solo por ser distintos. A lo largo de los siglos, muchos países les prohibieron asentarse de forma permanente y esto los forzó a llevar una vida nómada. Como no podían poseer tierras ni casas, comenzaron a vivir en caravanas, moviéndose de un lugar a otro. Y ya que no podían guardar su riqueza en bancos o propiedades, empezaron a llevarla encima, en forma de collares, anillos, monedas o pulseras. Algo que, irónicamente, también fue usado en su contra como otro estereotipo. Lo irónico es que aquella exclusión inicial que sufrieron los obligó a adoptar un estilo de vida nómada y una forma de vestir distinta, que con el tiempo se convirtió en la razón por la que siguen siendo rechazados hasta hoy. Su modo de vida, que nació como una respuesta a la marginación, terminó convirtiéndose en un nuevo motivo de discriminación.
reunión. Tommy se sienta frente a Madame Silva. Le explica que la guerra entre los Peaky Blinders y los Lee ha ido demasiado lejos. Casi eliminan a un niño. Ya fue suficiente. Tommy le propone unir fuerzas para atacar a Billy Kimber. Silva se sorprende. Pensaba que Kimber era su aliado. Pero Tommy revela su plan de traicionarlo. Ella se ríe. ¿Por qué confiaría en alguien dispuesto a traicionar a su propio aliado? Tommy le recuerda que son familia, parientes por el lado de su madre. Además, trae otra propuesta para reforzar ese lazo familiar. Tommy también es gitano, ya que su madre era romaní, pero a diferencia de los Lee, él y sus hermanos no crecieron en caravanas ni siguieron muchas de las tradiciones gitanas. Su padre era británico y eso hizo que adoptaran más costumbres de la sociedad inglesa. Aún así, su origen gitano ha sido motivo de desprecio. Billy Kimber, por ejemplo, lo ha insultado abiertamente, lo llamó maldita basura gitana. Y no sería raro que algo así generara una necesidad de compensar. Cuando la sociedad te hace sentir que vales menos, puede surgir el impulso de demostrar lo contrario, que puedes ser más poderoso, rico, respetado e intocable. ¿Podría ser esto otra de las razones que motivan el deseo de poder de Tommy? No lo sé, quizás no, ya que no hay señales de que se sienta menos ni tampoco parece interesarle demasiado la validación externa. Más adelante analizaremos esto. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que su deseo de poder está influenciado por sus raíces gitanas? Mientras tanto, Freddy sigue tomando riesgos por su causa comunista, algo que enfurece y preocupa a Ada. Ella le suplica que se detenga, que piense en ella y en el bebé que esperan. Está harta de vivir escondida en una casa en ruinas, mientras él sigue regalando dinero a una lucha que solo les ha traído problemas. Tommy se reúne con el inspector Campbell y le entrega una dirección. No es la de Freddy, sino la de Stanley Chapman. Campbell se ríe. Él no quiere a Chapman, sino a Freddy. Tommy le explica que ha recibido información de que Chapman lleva consigo una fortuna que los rusos le dieron para financiar la causa comunista. Eso lo convierte en una amenaza aún mayor que Freddy. Aún así, Tommy pone una condición. Si quiere la dirección, debe prometer que dejará que Freddy y Ada se vayan libres de la ciudad. Campbell acepta el trato. Sin embargo, le recuerda que los comunistas no son su mayor preocupación. Lo que realmente le importa son las armas robadas y sabe que Tommy las tiene escondidas. Le advierte que si no se las entrega pronto, se asegurará de eliminar a sus hermanos, hacer sufrir a Ada y al bebé que espera y enviar a Finn a la cárcel, donde los hombres podrán hacer con él lo que deseen. Tommy saca su pistola y apunta a Campbell. Está a punto de perder el control, pero logra contenerse y bajar el arma. Esta ha sido una de las pocas veces que hemos visto a Tommy a punto de actuar por impulso y dejarse llevar por sus emociones. Y eso es extraño en él. Hemos visto a Freddy burlarse en su cara, decirle que preferiría verlo muerto, y Tommy ni se inmutó. También vimos a Kimber insultarlo, humillarlo, y Tommy tragarse el orgullo sin pestañear. Pero ahora, frente a Campbell, estuvo a punto de disparar. ¿Qué cambió? ¿Qué hizo que esta vez casi perdiera el control? Yo creo que la diferencia estuvo en el blanco del ataque. Antes solo tocaban su orgullo, y eso para Tommy es casi irrelevante. Puede tolerar el desprecio, incluso la humillación, si eso les sirve para avanzar. Pero esta vez amenazaron a su familia, y eso para él es sagrado. Tommy puede no creer en Dios, ni en la justicia, ni en la moral tradicional. Puede vivir con los fantasmas de la guerra y moverse entre grises morales sin pestañear. Pero si hay algo en lo que sí cree, si hay algo por lo que estaría dispuesto a perderlo todo, es por su familia. Campbell ordena a sus hombres arrestar a Stanley Chapman. Lo atrapan violentamente y encuentran el dinero que Tommy había mencionado. En el interrogatorio, Campbell intenta sacarle información sobre la ubicación de Freddy. Uno de los oficiales le recuerda la promesa que le hizo a Tommy, pero Campbell lo ignora. Para él, una promesa a un mafioso no tiene valor. Quiere encontrar a Freddy solo para demostrarle a Tommy quién manda. Ordena que torturen a Chapman hasta que hable. Entre tanto, Freddy visita la tumba de su madre. Polly lo encuentra. Le avisa que Tommy hizo un trato para que él y Ada pudieran salir de la ciudad sin problemas. Pero Freddy se niega. Está comprometido con la causa y no piensa huir. Polly le revela que fue Ada quien le dio a Tommy la dirección de Chapman. Está cansada de vivir escondida por una causa comunista que solo les ha traído problemas. Aún así, Freddy se niega a marcharse. Furioso, amenaza con golpear a Polly y se va. Esa noche, Freddy observa a Ada dormir. Debate entre su lealtad a la causa y su amor por su familia. Sabe que debe tomar una decisión. Mientras tanto, la policía sigue torturando a Stanley Chapman hasta que le quitan la vida. Sin remordimiento, Campbell dice que reporten su muerte como un accidente, que se cayó por las escaleras. Tommy se reúne con Billy Kimber. Tommy le había propuesto que los Peaky Blinders se encargaran de la seguridad en el hipódromo, argumentando que su equipo aceptaba sobornos. A cambio, pidió el derecho a hacer 3 apuestas legales en cada carrera para finalmente obtener ganancias legítimas en lugar de seguir haciéndolo de forma ilegal. Muchos ven a Tommy simplemente como un mafioso o un criminal, pero en el fondo él no quiere ser eso. No parece que haya elegido la ilegalidad por gusto, sino porque quizás pensó que era la única puerta abierta para alguien como él, con pocas oportunidades. Encontró una forma de avanzar y la tomó, aunque fuera al margen de la ley. Pero eso no quiere decir que quiera quedarse ahí para siempre. Billy reconoce su buen trabajo. Desde que Tommy y los Peaky Blinders se encargan de la seguridad, han dejado de perder dinero. Sin embargo, lo que Billy no sospecha es que Tommy planea
planea traicionarlo. Cumpliendo su parte del trato, Kimber le entrega a Tommy su primer licencia oficial para operar apuestas. Tommy está extasiado, reúne a todos y les da la gran noticia. Ahora tienen su primer negocio legal. En el bar, Grace le comenta a Arthur que los cigarros que venden están húmedos. Arthur responde que es porque los guardan en el muelle. Grace ata cabos y le pasa el dato al inspector Campbell. Quizás ahí se encuentren las armas robadas que tanto buscan. Campbell y sus hombres registran todas las bodegas de los Shelby, pero solo encuentran cigarros y whisky, nada más. Más tarde, Tommy se cruza con Grace. Le dice que ha escuchado que ha estado haciendo preguntas sobre el negocio. Grace se pone nerviosa, temiendo que haya descubierto su verdadera identidad. Sin embargo, para su sorpresa, Tommy viene por algo completamente diferente. Quiere contratarla para que se encargue de la parte legal del negocio. La quiere a ella porque tiene algo que nadie más posee: clase. Necesita a alguien que represente bien a la empresa en las reuniones importantes. Como hemos mencionado, Tommy es un hombre de clase trabajadora y no le avergüenza lo más mínimo. Lleva su gorra plana con orgullo, es gitano y tampoco intenta ocultarlo. No le interesa complacer ni impresionar a nadie. Sabe perfectamente quién es y eso le basta. Pero también entiende cómo funciona el mundo. Sabe que si quiere expandirse y ganar más poder, necesita jugar con las reglas del sistema. Por eso buscó a alguien como Grace, con el refinamiento necesario para moverse en la clase alta y abrirle puertas que él solo no podría. Pero no lo hace para encajar ni para ganarse la aprobación de nadie. A Tommy no le interesa cambiar la opinión que los demás tienen de él. Lo único que parece que le importa es avanzar, más poder y más dinero. Así que se adapta y sigue adelante. Como he dicho, Tommy es sumamente pragmático y eso es una de las razones por las que es tan efectivo en lo que hace. No está atado a su imagen, ni a su orgullo, ni a la validación de los demás, sino que se enfoca en lo que le conviene y lo acerca a sus objetivos. Tommy hace una pausa y le confiesa a Grace que hay otra razón por la que quiere que trabaje con ellos. Se acerca y la besa. Le pregunta si eso la hace querer renunciar. Grace sonríe. Al contrario, ahora tiene aún más ganas de aceptar. Después de la guerra, Tommy regresó hecho pedazos. Por dentro estaba convencido de que la vida no tenía sentido y que todo lo que le quedaba era seguir adelante sin esperar demasiado. Pero entonces apareció Grace y quizás su carácter o su forma de mirarlo sin miedo, pero algo en ella empezó a romper la coraza. Quizás sin darse cuenta, Tommy ha empezado a cambiar su forma de ver el mundo. Tal vez su vida no estaba condenada a ser solo tristeza y dolor. Tal vez aún es posible encontrar algo parecido a la felicidad. Tommy se encuentra con Lizzie, la prometida de John. Le dice que solo está allí para asegurarse de que lo que pasó entre ellos, todas las veces que la visitó, siga siendo un secreto. Lizzie le asegura que no dirá nada, que el pasado quedó atrás. Tommy la observa en silencio y le hace una propuesta. Le ofrece 8 libras por una última vez juntos. Lizzie duda, pero al ver el dinero, no puede rechazarlo. Le dice que vayan a su casa. Eso es todo lo que Tommy necesitaba. Ahora tiene claro que Lizzie no es la mujer adecuada para John. Mientras tanto, el inspector Campbell se reúne con Grace. Ella le cuenta que Tommy la ha invitado a trabajar con él. Campbell se llena de rabia. No le gusta lo cercano que Tommy se ha vuelto con ella. La agarra del brazo y le recuerda que Tommy no es más que un cerdo. Le advierte que no se deje seducir por alguien tan malvado. Tommy se encuentra con John y le cuenta lo que ocurrió con Lizzie. John se siente humillado y traicionado. No sabe qué hacer, pues sus hijos necesitan una madre. Más tarde, Tommy se reúne con Grace y le entrega su contrato de empleo. Además, le encarga una tarea: llevar una invitación a Ada, su hermana. Habrá una celebración familiar y por un día habrá tregua. Le asegura que ni a ella ni a Freddy les pasará nada. A la mañana siguiente, los Shelby se preparan para acabar la guerra con los Lee de una vez por todas. Rodean a John. Tommy le coloca una flor en el traje y le dice que debe sonreír. Es su boda. Él la ha arreglado. Una chica de la familia Lee se ha alocado y necesita casarse. John intenta huir, pero lo detienen. Tommy le explica que no tiene opción. Si se niega, los Lee desatarán una pelea. Si acepta, ambas familias quedarán unidas y la guerra terminará. John finalmente accede. Llega la novia y ambos se hincan frente al ministro. Cuando ella se quita el velo, John sonríe. Es hermosa. Ada llega a la celebración y le agradece a Tommy por haber ofrecido la tregua. Están disfrutando de la fiesta cuando de repente la fuente de Ada se rompe. Está a punto de dar a luz. Polly le dice a Tommy que Freddy debería estar allí. Tommy lo sabe y le da su permiso. Promete que Freddy estará a salvo. Él no lo entregará. Mientras las mujeres asisten en el parto, los hombres se van al bar. Los hermanos se burlan de Tommy, diciendo que ahora tiene un corazón noble. Miran a Grace y lo molestan de que seguramente ella haya tenido algo que ver. Tommy no responde, solo sonríe. Freddy recibe la noticia de que puede ver a Ada. Emocionado, corre y llega justo a tiempo para ver a su hijo recién nacido. Está extasiado. Pero la felicidad dura poco. La policía llega y arresta a Freddy frente a Ada, que queda absolutamente destrozada. Polly irrumpe furiosa en el bar. Golpea a Tommy exigiendo respuestas. Él le había prometido que no entregaría a Freddy. Tommy insiste en que no fue él, pero Polly no le cree. Desde un rincón, Grace observa en silencio, escondiendo su culpa. Hasta este punto podemos reafirmar que lo que realmente hace a Tommy tan poderoso es su autocontrol. Es impresionante cómo se domina a sí mismo. Ni el orgullo, ni las emociones, ni la necesidad de aprobación o las opiniones de los demás lo sacan
sacan de su centro. Cuando lo provocan, lo humillan o cuando las emociones podrían desbordarlo, él no reacciona. Elige cómo responder. Da la sensación de que tiene un control casi absoluto sobre lo que siente y sobre cómo actuar. Y quizás ese sea el verdadero poder, no el de mandar sobre otros, sino el de gobernarse a uno mismo. Empezando el episodio 5, Tommy visita la tumba de Danny Owen, pero aquí no está enterrado ningún cadáver, sino el secreto que sostiene su imperio y alimenta su poder. Ha venido a asegurarse que nadie lo haya descubierto. Sin embargo, a pesar de su creciente poder, sus mayores aliados, su familia, no le hablan. Creen que fue él quien delató a Freddy a la policía. Tommy insiste en que no tuvo nada que ver con el arresto, pero conociendo lo ambicioso que puede ser, nadie le cree. Se dirige al bar donde Grace, su nueva asistente, está manejando sus asuntos. Sin decir una palabra, Tommy marca una estrella negra en el calendario. Grace le pregunta qué significa y él responde que es el día en que finalmente derribarán a su oponente Billy Kimber, el rey de las apuestas legales. Le confiesa que nadie más lo sabe, ni siquiera sus hermanos, solo ella. Tommy se ha ido enamorando de Grace y poco a poco empieza a confiar en ella. Hay algo en ella que lo inspira. Lo que no sabe es que Grace es una agente encubierta. Mientras tanto, Arthur cumple con su trabajo. Cobra piso a los dueños de los establecimientos a cambio de la protección de los Peaky Blinders. De pronto escucha a alguien gritar: "Mi nombre es Arthur Shelby". Es su padre, el mismo que los abandonó años atrás. Arthur hijo se ilusiona, cree que es su oportunidad para reconectar y lo invita a casa. Antes de comer, su padre hace una oración agradeciendo por los alimentos. La tía Polly, que no olvida cómo los abandonó, voltea los ojos ante tanta hipocresía. El padre le dice a Polly que no desafíe la autoridad del cabeza de familia, Arthur. Pero John, el otro hermano, interviene y aclara que el verdadero líder no es Arthur, sino Tommy. Arthur baja la mirada avergonzado. Es el mayor, pero su hermano mediano es quien lleva el control. Intenta justificarse diciendo que Tommy solo lo ayuda de vez en cuando. Recuerda esto, que será importante más adelante. En ese momento, Tommy llega. Al ver a su padre, lo echa de inmediato. Le dice que su familia lo necesitaba hace 10 años, no ahora. Arthur trata de defenderlo. Insiste en que su padre ha cambiado, pero Tommy lo interrumpe y le ordena que se calle. El padre recoge sus cosas y se va, pero antes de salir, se gira hacia Tommy y con tono burlón dice: "Vaya que te has convertido en algo". Tommy ni se inmuta. El hecho de que su padre los haya abandonado explica muchas cosas sobre Tommy, y no solo por el abandono en sí, sino por lo que ese abandono revela del tipo de figura paterna con la que creció. Para entenderlo mejor, vale la pena observar a Arthur padre. ¿Qué sabemos de él hasta ahora? Lo primero que hizo al reaparecer fue gritar en un bar: "Mi nombre es Arthur Shelby". Gritar tu propio nombre así, de forma exagerada y teatral, es una forma de decir: "Mírenme, aquí estoy". Necesita atención, quiere sentirse importante. Pero lo más interesante fue que gritó el apellido, el mismo que su hijo, al que abandonó, construyó hasta convertirlo en sinónimo de respeto y poder. Arthur padre se cuelga de un legado que no le pertenece, que él no construyó, pero que ahora usa como si fuera suyo. Después, ya en la casa, dio gracias a Dios por los alimentos. Tal vez de verdad se volvió religioso, no lo sabemos, pero lo curioso es que apareció como si nada hubiera pasado, sin pedir disculpas, sin hablar del daño que causó. No vino a reparar, sino a aparentar. Se puso la imagen de hombre piadoso para parecer un buen padre, aunque nunca lo fue. Y también fue muy sospechoso que defendiera a Arthur creyendo que él era el líder de la familia. Es muy probable que haya regresado por interés, no por cariño. Antes de irse, tampoco pidió perdón, ni siquiera intentó entender por qué Tommy estaba tan enojado. Al contrario, se burló de él y de lo que había logrado, porque verlo triunfar parece que le duele, porque el éxito de Tommy lo confronta con su propio fracaso. Y como necesita sentirse importante, como lo vimos desde que gritó su nombre en el bar, que su hijo, convertido en alguien que probablemente él siempre ha querido ser, lo corra de la casa, lo hace sentir diminuto. Por eso lo menospreció. Y si ese fue el modelo de padre que tuvo Tommy, ¿qué efecto tuvo todo eso en él? Eso lo vamos a examinar en unos momentos. Arthur, frustrado, le reprocha a Tommy que si se trata de traición, él no es el más indicado para hablar. Tommy le responde que, si quiere, es libre de irse con su padre. Herido, Arthur se va. Llega al bar y toma dinero de la caja. Grace aprovecha para hacerle algunas preguntas sobre los libros de contaduría. Le pregunta por qué pagan dinero cada semana a un tal Daniel Owen, si se supone que está muerto. Arthur le explica que fingieron la muerte de Danny para engañar a los italianos. Grace pregunta quién está enterrado en su tumba. Arthur no responde y le aconseja que no haga preguntas que no le incumben. Toma el dinero, le dice que no se lo cuenta a Tommy y se marcha. Pero Grace ata los cabos, va a la tumba de Danny y la inspecciona. Quizás ahí estén escondidas las armas que tanto buscan. Mientras tanto, Arthur se reúne con su padre, quien alardea sobre lo dura que es la vida de un soldado. Pero cuando le preguntan en qué guerras ha estado, no sabe responder y cambia de tema. Dice que su vida cambió cuando encontró la luz de Jesucristo, que fue a América a evangelizar y que allá descubrió lo que será el futuro, los casinos. Le asegura que son máquinas de dinero. Explica que estudió cómo funcionan y que ahora quiere cumplir su gran sueño, abrir
abrir el casino y Hotel Shelby, un lugar al que la gente de todo el mundo viaje para ver lo que construyó junto a sus hijos. Los ojos de Arthur hijo se iluminan. Trabajar con su padre, construir algo juntos, es todo lo que siempre quiso. Le pregunta cuánto dinero necesita para empezar y se ofrece a ayudarlo. Su padre sonríe y dice que no quiere molestar a Tommy. Arthur se avergüenza ante la insinuación y responde que no toma órdenes de su hermano. Le dará el dinero. Minutos antes ya habíamos visto algo similar. Cuando su padre se enteró de que él no era el verdadero cabeza de familia, Arthur se avergonzó y se justificó. Frente a todos, su padre alza la voz. Este es Arthur Shelby Jr. Es mi hijo y estoy orgulloso de él. Arthur está extasiado. Con esta escena, sumada a las interacciones anteriores entre Arthur padre y sus hijos, podemos intuir cómo era la dinámica entre ellos desde la infancia y las señales mixtas que probablemente recibieron de él durante años. Ya habíamos visto que el padre de Arthur no tiene ningún problema en menospreciar a sus hijos o hacerlos sentir pequeños si eso le ayuda a sentirse más importante. Pero cuando hacen lo que él quiere, como en este caso, entonces aparece el cariño. Aunque en realidad no es un afecto genuino, sino manipulación. Él sabía perfectamente que a Arthur le dolía no ser quien lleva el control de la familia. Y justo por eso, con toda intención, le dijo que no quería molestar a Tommy, para pegarle en el ego y empujarlo a hacer lo que él quiere. Pero bueno, el punto es que ese tipo de dinámica, mezclar desprecio con cariño de forma impredecible, es muy dañina. Puede hacer que un niño crezca esforzándose todo el tiempo por ganarse la aprobación de su padre, como si tuviera que demostrar su valor una y otra vez. Aprende que solo cuando hace lo que el otro espera recibe una pequeña dosis de afecto. Y como esa dosis llega después de muchas humillaciones, se siente más intensa. Por eso, incluso en la adultez, muchos siguen persiguiendo esa validación como si fuera oxígeno. En el caso de Arthur, eso se nota. Siendo el hermano mayor y conociendo cómo piensa su padre, es muy probable que desde pequeño haya sentido la presión de imponer respeto por ser el primero. Pero crecer con un padre tan manipulador e inestable solo podía dejarle confusión y una sensación constante de no ser suficiente. Por más que se esforzara, nunca parecía alcanzar lo necesario para ganarse de verdad el reconocimiento de su papá. Por eso se avergonzó cuando su padre se dio cuenta de que no era él quien lideraba la familia, sino Tommy. Y por eso también se emocionó cuando su padre le propuso trabajar juntos, como si al fin le estuviera diciendo que valía la pena. Y si a todo esto le sumamos el abandono, el cuadro se vuelve más doloroso. Porque cuando un padre se va, los niños suelen pensar que el problema son ellos. Algo debieron haber hecho mal. No fueron suficientes para que su padre se quedara. Y todo esto también nos dice mucho sobre Tommy. Probablemente haber crecido con un padre así, tan inestable, ausente y lleno de afecto condicionado, fue uno de los factores que lo empujó a cerrarse emocionalmente y a dejar de confiar. Pero sobre la dureza emocional de Tommy voy a profundizar más adelante. Tommy está en el bar cuando aparece Byrne, un miembro de la IRA. Con tono amenazante exige las armas que sabe que él esconde. Tommy evalúa la situación, admite que tiene las armas y que está dispuesto a entregarlas por el precio correcto. Byrne acepta. Acuerdan verse más tarde para cerrar el trato. Pero Tommy tiene otros planes. Va con el inspector Campbell y le propone usar las armas como carnada. Serían un golpe importante contra el ejército irlandés. De ese modo, él se quita de encima a Byrne y el gobierno también gana. A Campbell no le agrada la idea de colaborar con mafiosos, pero acepta. Mientras tanto, Arthur se reúne con su padre y le entrega una enorme cantidad de dinero para arrancar con el casino. Quedan de verse el viernes en un bar para tomar el barco rumbo a América, la tierra prometida. Tommy llega agitado al bar. Le cuenta a Grace que los hombres del IRA vienen en camino. Cuando él les entrega la ubicación de las armas, lo eliminarán. Necesita su ayuda. Le pide que se esconda en la parte de atrás. Cuando él levanta el vaso para brindar, debe salir con el arma, apuntar, pero no disparar. Solo tiene que distraerlos. La policía entrará a arrestarlos. Tommy la toma del brazo y le enseña cómo sostener el arma. De pronto, suena la puerta. Han llegado. Grace corre a esconderse. Entran Byrne y otro hombre del IRA. Le entregan a Tommy el dinero. Él les da el mapa. Cuando lo tienen en sus manos, se ríen. Sacan un arma y le dicen que no va a salir con vida. Tommy levanta su vaso. Brinda. Es la señal. Grace sale del escondite, pero no solo apunta. Dispara. Elimina al acompañante de Byrne. Byrne se lanza sobre Tommy. Lo derriba y lo ahorca con fuerza. Está a punto de eliminarlo cuando Tommy reacciona. Se libera. Lo golpea una y otra vez, incluso cuando ya está muerto. Saca toda la rabia acumulada. Se acerca a Grace, le toma el rostro y le pregunta por qué disparó. Ella, entre lágrimas, responde: no sabía que tenía eso dentro de mí. Tommy mira el cuerpo destrozado frente a ellos. Se avergüenza. No quería que Grace viera esa parte de él. Le dice: ya me has visto. Y ella replica: y tú me has visto a mí. Se abrazan y se dejan caer el uno en el otro. Más tarde, Tommy la acompaña a su casa. Le pide perdón por haberla metido en su mundo y se aleja. Al día siguiente, Grace se reúne con el inspector Campbell. Él intenta consolarla y justificar lo que hizo, diciendo que estuvo rodeada de bestias. Pero Grace le responde que la bestia fue la que intentó detenerla. Le confiesa que ya no quiere seguir con la misión. Las razones que la impulsaron al principio ya no están. Aún así, le ofrece una última pieza de información. Cree saber dónde están las
las armas, pero pone una condición. Si le da la ubicación, quiere su palabra de que no le harán daño a Tommy. Campbell le pregunta por qué le importa tanto. ¿Acaso le gusta? Ella no responde y él no insiste. Le da su palabra. Tommy estará a salvo. Grace le revela que las armas están escondidas en la tumba de Danny Owen. Esa noche, Grace atiende el bar y canta para los clientes. Tommy entra y al mirarla se queda hipnotizado. En otro lugar, Arthur espera a su padre, listo para irse juntos a América, pero él nunca llega. Y esa ausencia no fue una sorpresa para todos. Tommy desde el primer momento lo había corrido de la casa. Sabía perfectamente que ese hombre no traía consigo más que falsas promesas y nuevos dolores. Imaginemos por un momento al pequeño Tommy, antes de convertirse en el hombre frío y calculador que todos conocemos. Fue solo un niño que, como cualquiera, necesitaba sentirse querido, protegido y visto por su papá. Pero ese papá entraba y salía de sus vidas sin previo aviso. A veces volvía con palabras bonitas y promesas de llevarlos lejos, y Tommy le creía, pero una y otra vez lo decepcionaba. Con cada ausencia y cada promesa rota, Tommy fue aprendiendo que no podía confiar en nadie y que el cariño venía con dolor, así que, como defensa, empezó a cerrarse. Hasta que un día, su padre simplemente se fue y no volvió. Para entonces, Tommy ya se había blindado emocionalmente, pero esa partida terminó por reforzar su idea de que cerrarse era la única forma de no salir herido otra vez, y desde entonces se volvió aún más duro. Por eso, como adulto, vemos en él tres rasgos muy claros. Primero, es frío, parece que nada lo afecta, que nunca se quiebra y que muchas cosas simplemente le dan igual. Segundo, es desconfiado, no confía ni siquiera en quienes tiene cerca. Ya tiene planeado cómo enfrentar a Billy Kimber, pero no se lo cuenta ni a sus propios hermanos, prefiere guardárselo por si acaso. Tercero, le cuesta conectar, quiere a su familia. Se nota que Grace le importa, pero abrirse de verdad le cuesta. Siempre mantiene cierta distancia emocional. La frialdad y el estoicismo que muchos admiran en Tommy nacieron del dolor. Son una defensa contra las heridas que empezaron desde su infancia. Y es irónico, pero muy humano, cómo a veces las personas que más nos lastiman terminan teniendo un peso enorme en quienes llegamos a ser. Porque pasamos la vida reaccionando a lo que nos hicieron, intentando no repetirlo, intentando compensarlo o simplemente sobreviviendo a ello. El inspector y sus hombres excavan la tumba. Encuentran las armas, todas menos una. A la mañana siguiente, Campbell le confirma a Grace que tenía razón. Ella le entrega su renuncia. Entonces él abre una caja y le muestra un anillo. Le pide que se case con él. Grace se queda en shock. Le agradece, pero no puede aceptar. Entonces Campbell lo entiende todo. Ama a Tommy. Arthur corre a la estación. Encuentra a su padre. Le pregunta cómo fue capaz de llenarlo de ilusiones. Este admite que nunca estuvo en Estados Unidos. Todo fue un invento. Arthur lo llama mentiroso. Su padre, lleno de rabia, se lanza sobre él y lo amenaza. Si lo vuelve a tocar, le cortará la garganta. Arthur se queda helado, humillado. De vuelta en casa, Polly lo enfrenta. ¿Cómo se atrevió a regalar ese dinero sin consultar? Arthur solo pregunta si Tommy ya lo sabe. Polly dice que aún no, pero lo sabrá. Tommy se entera de que hallaron las armas. Acaba de perder su carta más fuerte. Ya no tiene con qué negociar. Mientras tanto, Campbell felicita a sus hombres, pero dice que el trabajo no ha terminado. El responsable sigue libre. Rompe su promesa a Grace y ordena arrestar a Tommy esa noche. Tommy se entera. Podría escapar, pero no lo hace. Va al bar a buscar a Grace. Ella le pregunta por qué arriesgó todo solo para verla. Antes de que pueda responder, le avisan. La policía está cerca. Poco después, irrumpen en el bar. Preguntan por Tommy. Un hombre revela que escapó con Grace. Algo se rompe en Campbell. Ordena cancelar la búsqueda. Grace lleva a Tommy a su departamento y él la invita a bailar. Desde la calle, Campbell los espía y arde por dentro. El baile se convierte en besos, luego en caricias y en intimidad. Se entregan a todo ese amor contenido. Más tarde, acurrucados, Tommy sonríe. Dice que ya no escucha las palas. Si recuerdas, desde que Tommy volvió de la guerra, su pesadilla ha sido la misma. Está cavando túneles mientras los soldados enemigos se acercan. Siempre teme el momento en que rompan la barrera, pero esta vez no oye nada. La pesadilla se ha ido. Por fin siente paz. Le pide a Grace que lo ayude con la vida, los negocios y el caos. Dice que se encontraron, que pueden ayudarse. Se besan y él sonríe. Pero Grace no encuentra la misma paz, porque sabe que todo este tiempo le ha estado mintiendo. Mientras tanto, Arthur no puede más. La traición de su padre, la venganza, tener que decírselo a Tommy, todo lo aplasta. Toma una soga, la amarra, sube al banco y lo empuja. Todo se oscurece. Pero la soga se rompe. Arthur cae al suelo. No muere. Solo queda ahí devastado. Grace amanece con el brazo de Tommy sobre ella. Lo mira y está segura de que lo ama, pero no sabe si contarle la verdad. ¿Él entendería? ¿Lo perdería para siempre? Más tarde, Tommy encuentra a Arthur. Ve las marcas en su cuello. Sabe lo que intentó hacer. Le dice que la próxima use una pistola. Arthur pregunta si se burla. Tommy solo le entrega una tarjeta. Sociedad Hermanos Shelby. Arthur, contador asociado. Ahora son 3 socios. Él, Arthur y John. 1/3 cada uno. Legalmente iguales. Pero le advierte, en broma, que a él y a John les gustaría que solo fueran 2. Así que para la próxima, mejor una pistola. Arthur se ríe. Tommy le dice que van en camino, que las cosas van a mejorar. Ya lo verá. Esta escena es una de mis favoritas porque vemos al Tommy de siempre. Frío y poco expresivo. No abrazó a Arthur ni le dijo que lo quería, pero ahora con todo lo que sabemos de su historia y todo lo que hemos discutido
discutido, entendemos gran parte de por qué es así. El abandono y la decepción durante su infancia lo empujaron a cerrarse emocionalmente. Aprendió que abrir el corazón era exponerse al dolor. Y aún así, Tommy le demuestra a Arthur todo el cariño que puede, a su manera. Le dio un lugar real en el negocio y le recordó que todavía tienen un futuro. Es su forma de decir que lo quiere. A diferencia de su padre, Tommy no promete con palabras vacías, sino que lo demuestra con hechos. Lo hizo socio por partes iguales, pero no es solo eso. Todos sabemos que Tommy es quien realmente lleva las riendas del negocio. Sin él, los Shelby no estarían ni cerca de donde están. Y sin embargo, él no se queda con el crédito ni con la mayor parte del dinero. Lo reparte todo por igual con sus hermanos. ¿Por qué? No porque lo necesite, sino porque quiere que sus hermanos también se sientan valiosos y parte de algo. En el fondo, da la impresión de que Tommy está tratando de darles a sus hermanos todo lo que su padre les negó. Está intentando ser el referente que él nunca tuvo. Y esa quizás es su manera de romper el ciclo. El padre de Tommy ha sido una de las figuras que más lo han marcado. Y parece que toda su búsqueda de poder también podría estar atravesada por ese deseo de superarlo. Su papá los hacía sentir pequeños, porque era la única forma en que él podía sentirse grande. Entonces, quizás ocupar el rol de líder, construir algo propio, ganarse el respeto que su padre nunca tuvo, puede ser también una forma de vencerlo. Finalmente llegamos al último episodio. ¿Cómo se crea a un villano sin que nadie lo note? Es hora de juntar todas las piezas. El inspector Campbell, que vino a limpiar la ciudad, ahora camina por un barrio de reputación dudosa. Mira a su alrededor para asegurarse de que nadie lo esté viendo y le dice a un hombre: me dijeron que aquí puedo encontrar compañía. Mientras tanto, Tommy ya está en marcha. Va por Arthur, le dice que se vista, que agarre las armas y lo vea en las oficinas. Luego pasa con Charlie, le pide que prepare los vagones. Después va con John, pero lo encuentra en plena acción con su nueva esposa, Esme. Aún así, les informa: a las 10 habrá una reunión. Tommy regresa a casa y encuentra a la tía Polly rezando. Él le dice que después de hoy ya no tendrá que volver a hacerlo. Lo van a tener todo. Mientras tanto, Campbell es llevado a una habitación donde lo espera una chica joven. Ella lo sienta en la cama y empiezan a tener intimidad, pero la mente de Campbell no está ahí. Sigue atormentado por la mujer que lo rechazó y de pronto se vuelve agresivo. Desquita su frustración con la chica. Ella apenas contiene el llanto. Mientras tanto, Tommy llega al barrio a recoger unos trajes de la tintorería. Un hombre lo detiene. Tiene información. Tommy sonríe. Ese Campbell tan hipócrita. Entra a la habitación y lo encuentra. El inspector moralista que vino a limpiar la ciudad acostándose con las mismas mujeres que vino a condenar. Campbell se avergüenza, pero todavía tiene con qué atacar. Le dice que encontraron las armas que Tommy robó. Y remata: ni siquiera sabes cómo lo hicimos. Tommy se sacude el comentario y dice que solo tuvieron suerte. Campbell se ríe. Antes de que acabe el día, tu corazón va a estar roto, igual que el mío. Tommy lo mira confundido. Campbell le dice que hombres como ellos están destinados a estar solos y que el poco amor que consigan van a tener que pagar por ello. Pero Tommy le responde: se te olvida, inspector, que yo tengo a mi familia. Mientras tanto, Ada cuida a su bebé recién nacido. Desde que arrestaron a Freddy, no ha vuelto a hablar con Tommy. Está convencida de que fue él quien lo entregó. Polly, viendo la distancia entre ellos, se sienta con Ada y le dice que tiene que perdonarlo. Pero en lugar de insistir, le cuenta una historia. Hace años, cuando era joven, tenía a sus 2 hijos, Michael y Sally. Un día consiguió unas sábanas nuevas y las estaba lavando cuando una vecina envidiosa las vio y asumió que las había robado de un hotel. No era cierto, pero el rumor fue suficiente para que la policía entrara a su casa. No encontraron ninguna sábana robada, pero sí un destilador para hacer ginebra casera. Y eso bastó para que le quitaran a sus hijos. Hasta el día de hoy, no sabe a dónde se los llevaron. Los ojos de Polly se llenan de lágrimas. Dice que se los llevaron porque podían, porque ella era demasiado débil para pelear de vuelta. Luego mira a Ada y le dice: a ti nunca te quitarían a tu bebé. ¿Sabes por qué? Porque Tommy nunca lo permitiría. Él no deja que nos pisoteen. Es él quien le ha dado fuerza a esta familia. ¿Sabe qué? Para sobrevivir hay que ser tan duro como ellos. Por eso quiero que lo perdones. Lo que dijo Polly es importante. Tommy sabe lo que es vivir bajo la opresión del mundo. Sabe que si no tienes poder te aplastan. Lo ha vivido en carne propia. Todo lo que hemos visto en la serie y todo lo que hemos comentado nos lleva a identificar 4 circunstancias que probablemente fueron fundamentales para que emprendiera su camino hacia la búsqueda del poder. Primero, nació en la clase trabajadora de Birmingham, en una época en la que era casi imposible cambiar de posición social. Tu apellido y tu barrio definían tu destino. Si nacías abajo, te quedabas abajo. El futuro de Tommy parecía estar ya bien alineado: trabajar en una fábrica, vivir con un sueldo que apenas alcanzaba para sobrevivir y aceptar que los de arriba tomaran todas las decisiones. Segundo, fue enviado a pelear en la Primera Guerra Mundial. Como muchos jóvenes, al principio creyó que la guerra tenía un propósito, pero en el frente descubrió otra realidad: una guerra absurda y despiadada en la que los poderosos se beneficiaban mientras los soldados de clase trabajadora morían. No encontró gloria, sino barro, miedo, traumas y muerte. Volvió con medallas, pero para él solo eran un recuerdo.
de que lo usaron como un peón. Le rompieron el cuerpo y la mente para que otros siguieran en la cima. Tercero, creció con un padre ausente e inestable. Un hombre que iba y venía, que prometía cosas que nunca cumplía. Y cuando regresaba no era para cuidar, sino para robar. Si sus hijos lograban algo, se burlaba. Se encargaba de que no se sintieran demasiado importantes porque el que debía mandar era él. Desde niño, Tommy experimentó la humillación dentro de su propio hogar, causada por alguien que necesitaba aplastar a los demás para sentirse superior. Cuarto, tenía ascendencia gitana. En esa época, como ya mencionamos, los gitanos eran perseguidos, estigmatizados e injustamente rechazados. No se les ofrecían oportunidades, eran expulsados y tratados como si no valiera nada. Tommy creció con ese rechazo sin haber hecho nada para merecerlo. Estas 4 circunstancias lo formaron y lo endurecieron y le enseñaron que si no te fortaleces, si no tomas el control, el mundo no tiene problema en aplastarte. Y probablemente fue a partir de esas experiencias que Tommy decidió que nunca más estaría indefenso. Iba a tener poder. Ada escucha a Polly pero no cede. Responde que Freddy está en la cárcel por culpa de Tommy. Polly le dice que hay algo sobre los eventos del día de hoy que debe saber. Mientras tanto, en una celda, Freddy escucha cómo se abre la puerta. Un oficial entra y le dice que se prepare, que lo van a trasladar a otra prisión. Freddy se tensa. Sabe que eso no es cierto. No lo van a mover. Lo van a eliminar. Le ruega al oficial que no lo haga, pero no tiene opción. La orden ya está dada. Por otro lado, Campbell se reúne con su superior. Lo felicitan por haber recuperado las armas robadas. Le dicen que será mencionado en la lista de honor del primer ministro. El superior también menciona que sabe que tuvo ayuda. Una mujer, una agente encubierta que trabajaba como camarera en un bar. Campbell abre el archivo, ve la foto de Grace y su corazón se hunde. Se enamoró de ella, de su agente. Pero ella no lo eligió a él, eligió al hombre que estaban cazando, Tommy. Campbell no lo puede soportar, no piensa quedarse de brazos cruzados. Tommy y su pandilla van a pagar. No con arrestos, eso haría demasiado ruido. El gobierno no necesita otro escándalo. Campbell le asegura a su jefe que no se preocupe. Tiene un plan, una forma de deshacerse de los Peaky Blinders sin dejar huella. Mientras tanto, los Peaky Blinders se reúnen en las oficinas. Tommy se para al frente y da el anuncio. Hoy es el día. Vamos a ir frente a frente contra Billy Kimber. Quiere subir, ganarse legitimidad y para eso tiene que derribar a Kimber. Hoy pueden dejar de ser una banda callejera y convertirse en algo más. Hoy se unen a la Asociación Nacional de Corredores de Apuestas, pero antes tienen que ensuciarse las manos. Les dice que todos sabían que este día iba a llegar. Lo único que nunca les dijo fue la fecha exacta. Entonces explica el plan que ha venido preparando. Irán a las carreras de Worcester. Billy Kimber cree que están de su lado. Piensa que van a ayudarlo a enfrentarse a los Lee, pero Tommy ya arregló esa vieja rivalidad. Así que será Tommy, sus hombres y los Lee contra Kimber y su gente. El plan es simple, acabar con Kimber y quedarse con sus corredores de apuestas. Una victoria rápida que enviará un mensaje directo hasta Londres. Tommy Shelby y los Peaky Blinders no están jugando, van en serio, quieren hacer negocios legítimos. A lo largo de la serie hemos visto cómo el mundo ha intentado aplastar a Tommy desde todos los frentes, por su clase social, su origen gitano, por la guerra e incluso por su propio padre. Y sin embargo, ha logrado resistir. Y no solo eso, sino que también ha logrado escalar en un sistema donde gente como él está prácticamente condenada a quedarse siempre en el mismo lugar. Y creo que eso tiene mucho que ver con la combinación de rasgos que mencioné antes. De entrada está su capacidad de pensar a largo plazo, de ser paciente, mantenerse enfocado en su objetivo, ser pragmático y ejercer un autocontrol impresionante. Esa mezcla es lo que lo ha mantenido avanzando paso a paso sin detenerse. Para Tommy, todo lo que no ayuda estorba. No pierde energía en discusiones innecesarias, ni en demostrar que tiene razón, ni en agradarle a nadie. Si algo no lo acerca a su meta, lo deja pasar. Y esto, sumado a su capacidad para controlar lo que siente y no dejar que lo afecte, le permite seguir adelante sin desviarse. Y luego está su ambición, una palabra que muchas veces suena mal, pero que no es buena ni mala por sí sola. Todo depende de dónde viene y hacia dónde va. En el caso de Tommy, su ambición nace del hartazgo, de haber crecido sintiendo que otros decidían por él, de haber sido un peón más en un entorno que no le daba opciones. Y entonces quiso más. Quiso convertirse en el que mueve las piezas, en alguien que no volviera a sentirse impotente y también en alguien capaz de proteger a los suyos. Esa ambición es la que lo empuja hacia adelante. Tommy no tiene ni el apellido, ni la riqueza, ni los contactos, pero con su carácter se ha abierto camino en un mundo que nunca pensó dejarle uno. En ese momento, Paul interrumpe. Tiene algo importante que decir. Abre la puerta y aparece Ada cargando a su bebé. Todos se quedan en silencio, fascinados, especialmente Tommy, porque no hay nada más importante para él que la familia. Recuerda esto que será importante más adelante. Se acerca a Ada y la recibe con una sonrisa. Aunque en realidad Tommy no fue el culpable del arresto de Freddy, él ya no quiere discutir. Simplemente le pregunta a su hermana si eso significa
significa que está perdonado. Ada responde, solo si lo que Polly dijo es verdad. Tommy asiente. Le asegura que sí. Ella se emociona, lo abraza. Tommy se conmueve. Había extrañado a su hermana. Mientras tanto, Freddy va en un carro, supuestamente rumbo a otra prisión. Pero el guardia que lo acompaña le revela la verdad. No va a llegar tan lejos. Los Peaky Blinders ya arreglaron todo. De pronto, el coche se detiene. Hay un vehículo bloqueando el camino. El oficial que maneja se baja para ver qué pasa y el que está atrás, junto a Freddy, le dice en voz baja: es el momento. Del otro coche baja Danny Owen, el viejo amigo de Tommy. Lleva una ametralladora, una de las armas robadas del gobierno, la que la policía no logró encontrar. Dispara al aire como un loco, solo para llamar la atención. El oficial se esconde. Danny corre directo a liberar a Freddy. Mientras tanto, Tommy y sus hombres se detienen en el bar para tomar algo antes de salir rumbo a Worcester. Tommy ve a Grace y sus ojos se iluminan. Desde que la conoció, se ha ido enamorando cada vez más. Pero claro, él no sabe que ella, todo este tiempo, le ha estado mintiendo. Le dice que en la próxima reunión familiar se va a asegurar de que ella esté ahí. Grace se paraliza. La conciencia le pesa. Sí, ama a Tommy, pero también lo ha estado traicionando. Le contesta que no tiene por qué incluirla, que ella no es parte de la familia. Tommy sonríe y le dice: eso podría cambiar. Grace no dice nada. Está abrumada por lo que siente y por lo que ha hecho. Le pregunta a qué hora volverá. Tommy bromea: ¿entonces así va a ser? ¿Tú esperándome en casa diciéndome qué horas son estas de llegar? Sonríe al imaginar esa vida, pero cuando ve que Grace se va al cuartito privado del bar, la sonrisa se le borra. Algo no está bien. La encuentra llorando. Le dice que solo estaba bromeando, no quería presionarla. Pero Grace le interrumpe diciendo: la verdad es que cuando vuelvas de las carreras, yo ya no voy a estar aquí. Tommy no entiende. Piensa que se trata de lo de siempre. Ella es una mujer de buena familia y él un hombre de clase trabajadora. Le dice que entiende, que sabe que ella no nació para estar con alguien como él, pero que las cosas están cambiando, que cuando regrese esa noche va a tener uno de los sindicatos de apuestas más grandes del país. Le promete que va a cerrar todo lo ilegal, que se va a convertir en el hombre respetable que ella merece. Como vimos en los episodios anteriores, Tommy no eligió el camino ilegal por gusto. No es que soñara con ser un criminal o que le entusiasmara vivir fuera de la ley. Lo que parecía que en realidad buscaba y sigue buscando son oportunidades. No quiere que su origen económico ni su historia familiar definan hasta dónde puede llegar. Quiere tener el control de su propia vida en lugar de que el sistema o las circunstancias decidan por él. Pero esa motivación no es solo personal, también lo hace por su familia. Tommy no quiere que los suyos sigan viviendo con miedo, con lo justo o sintiéndose siempre en desventaja. Sabe que la pobreza, la discriminación y la falta de poder afectan a todos los que ama. Y también sabe que si él no hace algo, nada va a cambiar. Sus hermanos, su tía, su hermana, todos seguirán igual, limitados y vulnerables. Tommy busca poder, pero no por ego ni vanidad, sino para poder decidir sobre su vida y proteger a los suyos, para que su familia también pueda elegir, para que no tengan que depender de nadie más, ni vivir bajo el miedo de lo que otro pueda hacerles. Más adelante, en temporadas futuras, vamos a ver cómo esa necesidad de poder se convierte en una obsesión. Va a crecer y va a empezar a costarle cosas. Pero por ahora, en este punto de la historia, su búsqueda de poder todavía parece honesta. Solo quiere salir del lugar en el que nació y llevar con él a los que ama. Tommy se acerca a Grace, le acaricia el rostro, le promete que se convertirá en un éxito. Ella, entre lágrimas, le dice que lo sabe. Lo mira a los ojos y confiesa: te hice algo terrible. Justo entonces irrumpe Arthur. Los hombres de Kimber vienen en camino. Alguien filtró el plan. Tommy corre a prepararse. Avisa que los Lee no llegarán. Están solos. Las probabilidades están en su contra. Comienza a unir las piezas y sabe que fue Grace quien lo traicionó. Su corazón se rompe. Polly le dice que ella se encargará. Va al bar y la confronta. Le dice que saben que fue ella. Enciende un cigarro y lanza: ¿te enamoraste de Tommy? Grace no puede negarlo. Polly le dice que tal vez él la perdone, pero ella no. Y si no se va para mañana, la va a eliminar. Mientras tanto, el oficial Moss le informa a Campbell que el enfrentamiento es inminente. Campbell ordena que la policía se retire, que los criminales se eliminen entre ellos. Moss, decepcionado, responde que no es tan distinto de los criminales que vino a combatir. Harry, el barman, le pregunta a Tommy si va a ir tras Grace. Este responde: ella está en el pasado, y el pasado no me concierne, tampoco el futuro. Harry le pregunta: entonces, ¿qué es lo que sí te concierne? Tommy contesta: un solo minuto, el minuto del soldado. En una batalla es todo lo que tienes. En su mente aparece Grace entre las sábanas. Intenta olvidarla, pero no puede. Con ella volvió a sentirlo. Ese minuto donde no existe nada más. Y la extraña. Le avisan que los hombres de Kimber están cerca. Tommy toma su pistola. Está listo. Los de Kimber son demasiados. Están mejor armados. Pero los Peaky Blinders no retroceden. Kimber se burla. Dice que no son más que ratas con navajas. Entonces Tommy da la señal. Aparecen Danny y Freddy con la ametralladora. Justo cuando la pelea está por comenzar, llega Ada. Se interpone entre ambos bandos. Les pide que piensen en quienes los esperan en casa. ¿Quién se va a vestir de negro por ustedes? Todos se quedan en silencio. Kimber habla. Tiene razón. Esto es entre tú y yo. Dispara Tommy. El trauma de Danny se activa. Pierde la cordura. Kimber dispara otra vez y es Danny quien recibe la bala. Tommy tambalea. Su respiración se agita. Por un segundo está de vuelta en la guerra. Pero se recompone. Apunta y le dispara a Kimber entre los ojos. Su cuerpo cae de golpe al suelo. Tommy dice:
ya se acabó. Váyanse a casa. Moss informa a Campbell. Kimber está muerto. Los Peaky Blinders ganaron. Y Freddy escapó. Campbell está furioso. Nada salió como esperaba. Mientras tanto, los Peaky Blinders celebran su victoria. Pero Tommy no está tan feliz como debería. Consiguió todo lo que quería y aún así se siente vacío. Decide ir a ver a Grace. Ella intenta disculparse. Dice que aún pueden estar juntos. Pero Tommy la mira con frialdad y le dice: quizá algún día arroje mi arma al canal, pero hoy no. Todo lo que le había dicho a Grace sobre volverse respetable, sobre dejar la ilegalidad, quedó atrás. Le acaricia el rostro, se acercan tanto que casi se besan. Grace susurra: aquí viene Tommy, te amo. Y él le responde, y ahí se va. Grace se va. Podemos decirlo todas las veces que queramos, pero no hay ninguna posibilidad. Tommy era un hombre con la meta de salir del lugar donde nació y escalar en un mundo que siempre lo había mantenido abajo. Pero entonces llegó Grace. Cuando la conoció, Tommy empezó a abrir una parte de sí que llevaba años enterrada. Ella no lo miraba solo como un criminal, sino como alguien que podía ser algo más. Por un momento creyó que tal vez no todo estaba perdido y podía confiar. Pero la traición llegó. Y como dice la canción, todo se derrumbó. Grace le confirmó la creencia de que no se puede confiar en nadie. Encariñarse es un riesgo demasiado alto, porque tarde o temprano siempre hay una caída. Y así lo poco que quedaba abierto en Tommy se cerró por completo. Ya en el episodio anterior habíamos visto el daño que le causó a su padre. Un hombre ausente, inestable, que iba y venía, que hacía promesas vacías y que los rebajaba cada vez que podía. Alguien que les enseñó que el cariño venía con humillación. Con ese antecedente, la traición de Grace fue el golpe final, el que convirtió su herida en armadura. A partir de ahí, Tommy se refugia en lo único que siente que no lo traiciona: el poder. Si no puede amar sin salir herido, al menos puede construir algo que lo mantenga por encima del dolor. Ya no quiere dejar la vida ilegal. Ya no le dice a Grace que también la ama. Su ambición se volvió su escudo y su frialdad la única forma que encontró para no quebrarse. La traición de Grace lo empujó sin vuelta atrás al camino del genio criminal. Si el cariño no es seguro, entonces que lo sea el poder. Grace le dice que se irá a Londres por unas semanas. Le pide que termine sus asuntos y que la vea allá. Tiene una idea para su futuro. Tommy vuelve al bar, empieza a ahogar sus penas en alcohol. Le dice a Polly que todo salió mejor de lo que esperaba. Mientras todos los hombres de Kimber estaban ahí, los Lee fueron a las carreras en Worcester y tomaron su lugar. Ahora son la tercera compañía más grande del país en apuestas legales. Solo los Savini y los Solomon están por encima. Brinda con sus hermanos. Dice que tiene a su familia con él para celebrar, que no podría desear nada más. Pero Polly lo mira a los ojos. Ve la tristeza detrás, el corazón roto que intenta esconder. Tommy baja la cabeza por un momento, respira hondo y se recompone. Llega a casa, se sienta a escribirle una carta a Grace. Le dice que su idea de irse juntos a Nueva York le parece interesante, pero que ha trabajado demasiado para llegar hasta aquí, para renunciar justo ahora. Además, tiene personas que ama, una familia que proteger, responsabilidades que no puede abandonar. Grace está en la estación de tren, lista para irse a Londres. De pronto, escucha pasos detrás de ella. Es Campbell. Tiene una pistola y la apunta directo a ella. Su desesperación llegó al límite. Grace no se mueve, lo mira fijamente y entonces se escucha un disparo. Tommy es un hombre que vivió oprimido. Lo vivió desde chico en su propia casa con un padre abusivo. Lo vivió por su origen gitano que cargaba con prejuicios y rechazo. Lo vivió por su clase social que le cerraba todas las puertas. Y lo vivió en la guerra donde lo usaron como carne de cañón y le rompieron la mente. Tommy se endureció, aprendió a cerrarse, a desconfiar, a resistir y a pelear porque entendió que si no lo hacía, el mundo lo aplastaría. Pero entonces llegó Grace. Con ella por primera vez se permitió pensar que tal vez la vida no tenía que ser solo lucha, que podía haber algo más, quizás amor, incluso felicidad. Grace representaba otra posibilidad, pero cuando descubrió su traición, esa esperanza se apagó. Y con ella, quizás también lo último de humanidad que quedaba dentro de Tommy. Desde ese momento se cerró más que nunca y se aferró al poder, porque ya no cree nada más. Steven Knight, el creador de la serie, dijo que si Grace no lo hubiera traicionado, el destino de Tommy habría sido otro. Podría haber dejado la ilegalidad, convertirse en un empresario común, formar una familia y tener una vida más normal y tranquila. Pero Knight también dijo algo que creo que lo resume todo. Tommy habría sido feliz, pero él no estaba destinado a ser feliz. La historia de Tommy no es la de alguien que encuentra redención, sino la de alguien que va perdiendo partes de sí mismo, que fue herido tantas veces que su única forma de sobrevivir fue endurecerse hasta volverse casi de piedra. En esta primera temporada, Tommy todavía no es ese hombre imparable que será después, pero acá ocurrió el quiebre. El momento en que el amor dejó de ser una opción y la oscuridad se volvió el camino. Y cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás.